Las entrevistas del Role. Bienvenidos a bordo del Role. Una placentera travesía por los mares del podcast. Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar. A la caña, Nacho Gómez Zarzuela. Nuestro protagonista de hoy en las entrevistas del Role nació en Cuntis. Solo este dato ya le habrá servido al 99% de nuestros oyentes aficionados al mar para saber quién es. Si yo ahora fuera un youtuber o tuviera un programa en directo y tuviera comunicación directa con la audiencia, hiciera una porra, os garantizo que no fallaría ni Dios. Y es que esta pequeña localidad pontevedresa, que se ha hecho internacionalmente famosa en nuestro mundillo de la vela, porque de la mano de nuestro protagonista, el gigante de la velería North Sails tiene una de sus mayores sedes allí, le vio venir a este mundo el 6 de marzo de 1950. Desde entonces ha acumulado tropecientos mundiales en diferentes barcos. Enseguida le preguntaremos el número exacto. Y lo que tiene más mérito en toda su carrera, en mi opinión, ha sido un maestro a la hora de conseguir todos los recursos necesarios para que España haya tenido diversos equipos en las dos mayores competiciones del mundo de la vela, la Copa América y The Ocean Race. Este logro y sus múltiples victorias tanto en la Copa del Rey como en el resto de las regatas de nuestro calendario le han llevado también a estar omnipresente en miles y miles de charlas de pantalán, con muchísima gente alabando su capacidad y alguna voz también con un tono más crítico. Sea como fuere, hay una frase que define muy bien la importancia que ha tenido, tiene y tendrá nuestro protagonista en la historia de la vela española. Y dice, todo el mundo en este sector ha trabajado, trabaja o trabajará para Pedro Campos. Todos los que no estáis inmersos en el mundo de la vela lo conoceréis también porque ha salido en todos los medios como la persona de confianza en la que se ha apoyado el rey emérito en los últimos tiempos, aunque de eso no creo que nos vaya a hablar mucho. En todo caso, creo que tenemos por delante una de las charlas más interesantes que vamos a ser capaces de albergar en estas entrevistas del Role. Pedro Campos, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde te cojo ahora? ¿Te cojo por Madrid o estás por ahí de tú? Recién vuelto de Galicia, de navegar, y sí, estoy en casa en Madrid en este momento. Bueno, primero que nada, ¿cómo has llevado esta auténtica locura en la que estamos inmersos en el último año y pico con la pandemia? Pues todo lo mejor que hemos podido. Hemos conseguido mantener alguna de las regatas del calendario nuestro. Nuestra clase ahora es el 6 metros, como luego seguro que hablaremos, y conseguimos hacer el Campeonato de España en noviembre, nada menos, cuando estaba todo peor que ahora. Ya hemos hecho la Copa de España de marzo. Si Dios quiere, haremos ahora la de abril. Poco a poco la gente se va animando, pero bueno, ya te puedes imaginar, los deportistas de la vela que nos gusta los grandes espacios, ¿no? Pues están metidos en casa, y yo tengo suerte, porque tengo una casa pequeña pero con jardín, y en fin, imagino lo que habrá sido para la inmensa mayoría de los españoles que viven en pisos, ¿no? Todo esto, o sea, que dentro de lo duro que es siempre estas situaciones, pues no me quejo, porque somos de los privilegiados que han sufrido menos que otros, ¿no? Me lo comentabas ahora, Pedro, ahora enseguida repasaremos toda tu carrera, qué tiempo tenemos para ello, pero tengo constancia de que estás muy ilusionado con todo lo que has organizado en torno a los 6 metros, ¿no? A los barcos con los que ahora tenéis por delante europeo y mundial, y que prácticamente te has sacado de la chistera en los últimos 3 o 4 años. ¿Cómo se te ocurrió, cómo surgió la idea y cómo ha sido ese proceso de evolución y de crecimiento del circuito de los 6 metros? Bueno, lo resumiré porque si no se acabaría la entrevista con esta, porque han sido 5 años de actividad, bueno, trayectoria, vengo de la vela ligera, del Borien, de otros barcos, navegué también en 470 y tal, y luego ya donde realmente he hecho más cosas fue en la vela de crucero, y sobre todo, que ya hablaremos, porque cada una de ellas es un mundo, llevar por primera vez a España a la Copa América y poder patronear el barco, y lo mismo con la Vuelta al Mundo, no la primera vez, delante nuestra fueron ilustres participantes como el Licor 43, los Fortuna, el Galicia 93 también, que hizo un magnífico papel. Y bueno, lo de los 6 metros pues surge a raíz de la abdicación del rey emérito hace unos años. Al cabo de unos meses nos llamó para reunirse con los amigos de la vela. Él ya llevaba 6-7 años sin navegar por razones de sus operaciones, como sabéis, y me dijo que le haría muchísima ilusión volver a navegar. Y el reto era, claro, ¿en qué barco?
porque hace falta un barco donde él no corra riesgo, está operado de ambas caderas, como todo el mundo sabe, ya de hace tiempo. En fin. Y un amigo mío, Mauricio Sánchez Bella, había reconstruido hacía un tiempo un barco clásico precioso, que es un clase 6 metros, de los cuales yo conocía muy de oídas, conozco mucho más los 12 metros, su hermano mayor, que es exactamente igual, pero más grande, que fue barco oficial de Copa América durante casi 40 años. ¿no? Y fue donde se perdió por primera vez la Copa América, los americanos, donde la recuperaron, bueno, toda la historia de los 12 metros. Entonces le dije a Mauricio que saliéramos un día a probarlo, él y yo, sabiendo cómo es el señor un poco, a ver si aquello podría tener sentido. Y nos pareció que sí. Le mandamos unas fotos, le gustó la idea y se vino a Galicia un fin de semana y probamos el barco. El Acacia era el nombre, con una historia larguísima y fantástica. El barco había estado en Cataluña, había navegado en él de proel José Cusí, imagínate, hace 1000 años. Y Santiago Amat, que te sonará, fue el primer medallista español de la historia. Antes de la Guerra Civil, el año 30 y algo, ¿no? Sí. Bueno, pues Santiago Amat era el patrón, imagínate, del barco que Mauricio construyó, que había entrado por Bilbao. Bueno, cada barco es un mundo. Total, que el señor lo probó, le gustó, hicimos una foto con José Cusí y él dentro del barco, que era una foto un poco histórica, porque llevaban 6 o 7 años sin navegar juntos, claro, porque el rey no navegaba, y corrimos una primera regata en que éramos el único 6 metros contra otros barcos tradicionales gallegos, pero ya hablo de Dornas, antiguos cruceros, galeones, yo qué sé. De todo había allí. Y la ganamos. Y ahí, claro, entró el veneno, porque ya él, como dice siempre, pero yo soy un regatista, mi padre era un navegante. Sí. Y la diferencia es evidente. Me gusta competir, me gusta ganar. Y nada, pues entonces lo primero es decir, bueno, pues para regatear necesitamos al menos otro, ¿no? Para tener un rival. Y casualidad de la vida localizamos y lo compró César Eliza, otro amigo mío, el Ian, que es un barco gemelo del que tenía Mauricio, que se construyeron juntos y 83 años después se volvieron a juntar en Galicia a navegar uno contra el otro. Alguna historia increíble. Y ahí empezó todo. Y ya después, pues llama a un amigo, llama a otro amigo, allí vinieron todo tipo de personalidades y aficionados y todo, y se ha creado una flota fantástica, ¿no? Ahora somos casi 20 barcos que regularmente están ya asentados allí. Y bueno, por hacerlo muy corto, nos fuimos al Campeonato del Mundo para aprender a Vancouver en el año 17. Sí. Y resulta que ganamos. Era todo pronóstico, incluido el nuestro. Lo que faltaba. Vamos, no hubiéramos jamás apostado por nuestra propia victoria. Pero bueno, pues el señor estuvo muy fino, la tripulación también, el barco iba fantástico. Bueno, era ya un tercer barco, ¿sabes? Porque esto fue aumentando la familia de 6 metros. Y bueno, pues ganamos del tirón el Mundial, el Europeo y el Mundial. Actualmente el Bribón es campeón del mundo y campeón de Europa, ¿no? Que fue lo que tú empezabas a contar. Y estoy resumiendo la historia. Bueno, se nos ocurrió que por qué no hacer en la misma sede un europeo y un mundial, que tiene la gran ventaja de que no hay que trasladar los barcos. Imagínate, nosotros hicimos un mundial en Vancouver, en Canadá. El siguiente europeo fue en la Trinité, en Francia, y el siguiente mundial en Finlandia. Cada viaje de estos es un mundo de costes, de tiempo, de tal. Y la flota le gustó mucho la idea, lo aprobaron, y ahí estamos, que este septiembre, si Dios quiere, haremos el Campeonato de Europa y el año que viene el Campeonato del Mundo, con lo cual toda la flota se quedará. Y ahí sí, ahí creo que podremos llegar a 50 barcos con una exposición a nivel mundial fantástico. Los barcos son una maravilla, ya se irá oyendo hablar de todo esto y en su momento, esperemos que de aquí a septiembre haya mucha más libertad de movimientos, aunque estoy seguro, y la gente pueda venir y disfrutar de todo eso. Y esto es un poco la historia, ¿no? Y tenemos delante, ahora es en lo que estoy más ocupado, sin dejar vueltas al mundo y otras cosas que estamos también peleando, pero claro, esto ya es una realidad, ya se nos ha adjudicado y claro, pues americanos, canadienses, finlandeses, franceses, bueno, de todo el mundo vendrá gente a competir en Galicia. Y hay que decir, claro, que también estos barcos están pensados para aguas llanas. En general todos los clase métrica, pero sobre todo los pequeños, ¿no? Y se desarrollaron, pues, por ejemplo, en Santander, en la bahía. Hubo una flota importantísima en su momento. Y claro, las rías gallegas pues son fantásticas para esto, ¿no? Lo mismo que los lagos suizos o las aguas finlandesas, ¿sabes? El país de los 1000 lagos le llaman a Finlandia. Pues nosotros ahí en Galicia tenemos un sitio privilegiado, que se da en pocos sitios de España, aguas tan protegidas.
Luego volveremos a la figura del rey emérito, del jefe, pero quería contar a la gente tu carrera, porque hay mucha gente que se la sabrá de memoria, evidentemente, porque además muchos de los que nos estén escuchando habrán vivido muchos proyectos contigo desde el inicio, pero hay mucha gente que se preguntarán, lo que comentábamos un poco en la introducción, las miles de aristas que ha tenido tu carrera en diferentes, ya no solo barcos, sino también proyectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, también eres presidente del Real Club Náutico de Sanjenjo, ¿no? Porque creo que los mundiales europeos los vais a celebrar con el Real Club Náutico de Sanjenjo también como casa madre, ¿no, Pedro? Correcto, sí, en el año 99, para ser exactos, todavía no existía el nuevo club, estaba el club antiguo, bueno, estaba aquello pues en una situación precaria, el club no tenía pantalanes, no teníamos prácticamente nada y algunos socios se dirigieron a mí a ver si quería tomar las riendas y darle un empujón y que el club no desapareciera porque estaba en una situación crítica. Ya se estaban iniciando las obras de un puerto deportivo mucho más grande, pero bueno, por una serie de circunstancias, claro, yo al club de Sanjenjo le estaré siempre agradecido porque cuando yo tenía 18 o 20 años me regaló un barco el club por haber sido campeón de España, un Borien, y con ese barco llegué a campeón del mundo y ¿Tu primer cambió mundial? un poco mi vida. Sí, el primer mundial, año 76 en Montecarlo con Jan Santana de tripulante, que también es una historia, en fin. Los dos estábamos en la 1000 y bueno, te puedo luego si quieres me preguntas, un recuerdo tan bueno y con Jan, ahora hace tiempo que no coincidimos, pero una persona extraordinaria que también me ayudó, no hubiera ganado el mundial sin él, no tengo dudas, pero vamos, pues entonces, bueno, pues por agradecimiento pues cogí la rienda y luego por una serie de carambolas, yo estaba en aquel momento con la Copa América, el año 2000, como sabes, pues competimos en Nueva Zelanda, era mi tercera Copa América como patrón, etcétera, etcétera, y allí empezamos a hablar de incluso traer la Copa América a Galicia, que yo sabía que era prácticamente imposible, no teníamos condiciones ni tamaño de nada. Pero a raíz del intento de Copa América se habló mucho de nosotros y se interesaron los de la Volvo. Y todo lo que eran problemas con los Copa América eran ventajas para un barco de vuelta al mundo. De Sanjenjo al Cabo Finisterre hay 62 millas más o menos. Bueno, en el Cabo Finisterre, como todo el mundo sabe, cuando pega rasca no tiene nada que envidiar al Cabo de Hornos. Quiero decir que en muy pocas millas puedes navegar en aguas llanas completamente con poco viento o en un temporal duro. Y eso para entrenar por una vuelta al mundo es fantástico. Y conseguimos que el equipo Ilbruck, aún no estábamos nosotros metidos en el lío, año el 97 por ahí debió ser, se vinieron a entrenar a Sanjenjo. Les pareció tan increíble el sitio y ganaron la vuelta al mundo. Con Juan Vila de navegante. Bueno, fue él el que los trajo, porque me dijo, mira. Pedro, yo creo que Sanjenjo es un sitio fantástico. También fue él el que nos trajo, que me ayudó mucho Joan Vila, con los de Alingui para que vinieran a conocer Valencia. Sí. Y a raíz de ese primer viaje con Joan Vila conseguimos que luego, bueno, pues en ambos casos salieran. O sea, la Copa América acabó en Valencia, que tú lo has mencionado antes, y la Vuelta al Mundo en Galicia. Que la Vuelta al Mundo era la primera vez que salía de un sitio que no era Inglaterra. Que fue un reto con mayúsculas, ¿no? Y bueno, ya me he perdido un poco de... Estábamos con eso, la presidencia del club. Llevas 20 y pico años, ¿no? ¿22? No, 99 sí, 22. Se cumplirá, bueno, depende cómo cuentes el año, ¿no? Pero bueno, sí, 20 años largos, porque luego, claro, pues ya a raíz de la Vuelta al Mundo conseguimos ayudas de mucha gente, el apoyo de los socios. Hicimos el nuevo club, que los que lo conocéis, pues yo está mal que lo diga, pero es que creo que es de lo mejor que hay en el mundo, por el sitio, por el edificio, por todo, y lo dicen los extranjeros, que tiene más valor, y los que vienen allí y lo conocen, pues se quedan encantados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en estos 20 años, pues hemos hecho grandes cosas, y la más gorda fue en 2005 organizar la salida de la Vuelta al Mundo entre Sanjenjo y Vigo, y bueno, que todavía se habla de como la mejor salida de la historia, donde casi 3.000 barcos, según la prensa, pues acompañar a la flota en la gran salida que fue desde Vigo. Decidimos que era mejor desde una gran ciudad y Vigo, que está en la ría de al lado, cumplía plenamente con esas condiciones, ¿no? Fue algo increíble. Y sí, el Campeonato Europa y del Mundo pues lo organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo, es como se dice exactamente, y ya digo, por primera vez en la historia se va a hacer en una misma sede los dos campeonatos. Todo se ha retrasado con el tema del COVID, un año, pero parece que ya este año lo tenemos mejor encarrilado y si Dios quiere saldrá adelante. Fíjate, hemos hablado ya de tu primer mundial, que fue el de Borien, que comentabas gracias a este barco que te regaló el Náutico de Sanjenjo, y el último, porque fue el que ganaste, ¿no? Con el Bribón, con esta nueva clase. El último fue el de Finlandia. El año pasado no, que no había campeonato, el del 19, que fue la última vez que hubo campeonato. Por eso somos todavía campeón en título, porque el año 20 no ha habido campeonato. ¿Tú te acuerdas, sin mirar los papeles, de cuántos mundiales has ganado? 18.
Madre mía. ¿Y en qué clases? Pues el primero fue en Borien y luego en crucero, pero vamos a ver, hemos ganado de 3/4, que tenemos el récord, ganamos 5 mundiales seguidos, cosa que nadie había conseguido, de media tonelada, era en la época de 500, de IMS 600, de 6 metros, bueno, se me escapará alguno, del Campeonato del Mundo por equipos, la Sardinia Cup, que era un equipo de 3 barcos, y MX40, el Bribón, en aquella época era un 52 pies de Bruce Fat, muchos tipos diferentes de barco, y de los 18 títulos yo creo que han sido 10 o 11 fuera de España y los otros dentro de España. Y luego, porque me hace gracia, siempre protesto, digo, bueno, y 6 subcampeonatos del mundo, porque nadie habla de los subcampeonatos, que es dificilísimo llegar a subcampeón del mundo. Claro, cuando tienes 18 títulos mundiales, pues la gente te dice 18 y ya está. Y los subcampeonatos ni los mencionan. Pero bueno, en los de crucero, en los de 6 metros no, pero la mayoría de los demás siempre había regatas largas, regatas nocturnas. Me acuerdo uno de los mundiales que más nos costó ganar y que más disfruté, pues si no me equivoco, en el 15 en Barcelona, el Campeonato del Mundo de ORC, que ganamos en la categoría intermedio con un Swan 42, que solo habíamos podido navegar media hora antes de la salida. Tuvimos que alquilar el barco con un cambio de reglamento. Yo venía de la Vuelta al Mundo, que había terminado justo 2 días antes. Bueno, una historia de estas tremenda. Y a pesar de no haber cogido una tripulación estupenda, siempre le tengo que dar las gracias a la tripulación, que ha sido mucha gente, claro, porque va rotando, van cambiando, ¿no? Pero bueno, en aquel caso íbamos un poco los más habituales del equipo y conseguimos ganar el Mundial. Y la cosa clave fue ganar la regata larga, la nocturna, ¿no? Y me acuerdo la anécdota porque nosotros no llevábamos un navegante experto. De hecho, hablé con Noluco Doreste, que vive allí, como sabes, Sí. y le pregunté si conocía a alguien y dijo, pero si vais para el norte, hacia Palamón, lo mejor es que no lleves a nadie conocido, porque así harás lo que te diga la lógica. Y como esto es muy complicado, le agradecí mucho el consejo. Bueno, el caso es que ganamos la larga de calle y un periodista me preguntó eso, oye, fantástica la táctica de la regata, un periodista inglés, qué maravilla y cómo habéis acertado y tal. ¿Y quién era vuestro navegante? Y ya medio de broma yo me vuelvo y le digo a Pablo Iglesias, sí, venía Pablo también, Sí. y Juan Mesquera, entre otros. Y digo, oye, Pablo, ¿quién es nuestro navegante? Pues no sé, así medio de coña, ¿no? Porque no teníamos como tal. Otras veces sí hemos llevado a Joan Vila, que es un fuera de serie. Sí. Y entonces el inglés dice, pero ¿cómo es posible que ganéis si no tenéis? Y le digo, mira, pues te voy a confesar un secreto. A mí no me gustan las regatas nocturnas y por eso procuro acabarlas cuanto antes. El tío tal, pero digo, te lo juro. Y es verdad, es un área donde siempre se nos ha dado muy bien. Hemos ganado casi siempre. La regata nocturna de los mundiales, casi siempre la hemos ganado. Sí. Incluso cuando no hemos ganado el mundial. Por ejemplo, en Galicia. En una Quarterton Cup, creo que fue, sí. Y bueno, ganamos la larga, que era subir a Finisterre. Y bueno, lo cuento como anécdota divertida porque, bueno, cada campeonato es un mundo. El de Vancouver yo tengo un recuerdo porque yo creo que es el campeonato que hemos ido con menos posibilidades teóricas de ganar. ¿Sabes? Siempre que vas a un mundial, dices, hombre, voy bien preparado, pero siempre hay 2, 3, 5 barcos que están a un nivel altísimo, siempre, si no más, pero tú vas bien preparado. Pero bueno, en el de Vancouver, te lo juro, hubiéramos firmado un 10º probablemente, ¿sabes? Porque sí. Íbamos de rookies a aprender, nunca habíamos corrido en esa clase, ¿no? Y claro, de rookies y tal, y ganar el mundial fue algo increíble. Y nos alegramos mucho porque el Rey, curiosamente, que ha ganado muchísimas regatas de Copas del Rey, Sardinia, yo qué sé, Condes de Godó, tiene más títulos que nadie. Sin embargo, nunca había ganado un campeonato del mundo individual, nunca. Y de hecho le pusimos al barco el número 16 de vela, que era el número que él llevaba cuando fue a la Olimpiada. Con el Dragón. El año 62, en el Dragón, exacto, en el Fortuna. Y pusimos ese número de vela y casualidades de la vida, en aquel momento yo le dije que si ganábamos el Mundial para mí sería el título número 16, que lo era, hace 3 años, luego ganamos 2 más. O sea que fue un campeonato, ya digo, que íbamos teóricamente no preparados para ganar, ni de broma, y sin embargo, ya ves, otras veces hemos ido muy bien preparados y no hemos ganado, o sea que no creas que... ¿Quién iba ahí en Vancouver en el barco, Pedro, con el Rey contigo? Pues iba Iñaki Castañer, iba Roy, iba Alberto Viejo, el señor, Jane Abascal y yo. Bueno, éramos 6 o 7 y tuvimos que hacer un par de cambios. Iñaki Castañer se lesionó una mano, tal. En el barco van 5. Entonces, como empezamos el campeonato, era, a ver si no me equivoco, Alberto, Roy, Ross, luego iba yo y el señor a la caña. O sea, entonces fuimos los 5 que abrimos el campeonato. Y como anécdota, que nos reímos mucho, ya digo, no pensábamos ni de broma. Y en la segunda manga habíamos hecho un tercero en la primera, estábamos entusiasmados. Y en la segunda manga íbamos segundos, ya en la
la popa final, con viento, ¿de acuerdo? Y detrás nuestro venía nada menos que Dennis Connor, imagínate el nivel. Entre otros competía Torben Grael, Dennis Connor, Chris Dixon, o sea, todos principiantes, ¿sabes? Y íbamos en la última popa y venía Dennis detrás. Y le digo yo al señor, repartía de risa, digo, señor, vamos a hacernos un selfie con Dennis detrás porque en la puñetera vida volveremos a verlo ahí atrás, convencidos de que por supuesto y tal. Y nos hicimos el selfie. Y luego ya ves tú, ganamos el mundial. Que es una anécdota muy divertida del espíritu. Ahora, competitivos al máximo, o sea, aprovechábamos salidas, boyas, izadas, arriadas, todo, pero siendo conscientes de que estábamos en una inferioridad teórica por falta absoluta de experiencia en una flota grande, ¿no? Oye, Pedro, ¿tú empezaste a navegar en Sanjenjo o dónde aprendiste tú a navegar y quién te enseñó? En San Senso, y tuve dos maestros, mi padre, ¿Sí? Y un patrón de la Ría de Arosa, José Figueiro, que tenía un galeón que se dedicaba a la carga y al transporte de mercancías, un barquito de vela de 10 metros, de aparejo de vela cangreja, y en eso mi padre lo alquilaba siempre un mes en verano y allí navegamos. Yo tengo fotos en ese barco con 3 años, o sea, agarraba el timón y con un cabo que nos ataba mi padre a la cintura porque no teníamos arnés, pero él era consciente que es mejor estar atado para que no nos cayéramos, ¿no? Y el barco no tenía candelero, claro, un barco de trabajo. Y luego cuando yo me hice cargo del club conseguí mitad de Telefónica, mitad de Caixa Galicia entonces, unas ayudas y construimos 2 galeones que conservamos, lo usamos para escuela de vela, que eran réplicas de ese tipo de barcos que habían desaparecido ya en el año 2000. Estos barcos desaparecieron en el año 70 por ahí, ¿no? No eran prácticos y los pescadores y todo se pasaron a barcos más de motor, de fibra, en fin, otro tipo de barcos. Y luego nos ha seguido más gente y ya hay regatas que nos hemos reunido 7, 8, hasta 9 galeones, ¿no? Unos reconstruidos, otros hechos nuevos pero con planos antiguos, y yo era en el barco que aprendí a navegar, un barco que aprendí muchísimo porque yo empecé a competir muy tarde, hasta los 17, 18 años, yo no corrí una regata. Hoy día los niños empiezan mucho antes, ¿no? Pero en cambio había navegado mucho y había aprendido lo que era el viento, a verlo en el mar, o sea, tenía muchísimas horas de navegación. Y en cuanto me explicaron las reglas de regata y los 4 trucos que hay que saber de las salidas, las tomas de boya, pues empezamos enseguida. Y como anécdota, mi primer título fue campeón de Castilla de Borien, en el Pantano San Juan. Esta gente se ríe, pero es verdad. Mi primer campeonato fue campeón de Castilla, que tengo el trofeo todavía, una placa, y pone campeón de Castilla de un gallego ganando el campeonato de Castilla de Borien. Mi primer título, antes de campeón gallego, que no lo gané hasta el año siguiente. Y luego ya campeón de España, del mundo, bueno, vino todo, ¿no? ¿Y a tu padre le gustaba navegar? ¿A qué se dedicaba tu padre, Pedro? Él era ingeniero del ICAI, trabajaba en temas de redes eléctricas, fundamentalmente en la central térmica de Ponferrada después de la guerra. Él fue de los que estuvo allí trabajando y trabajaba en lo que hoy es Endesa, ¿no? Y sí, siempre le apasionaron 2 cosas, el esquí y el mar. Él empezó a esquiar con 50 años más y nos metió la afición prácticamente a todos los miembros de la familia. Y navegar era eso, le encantaba y alquilaba el barco y con el patrón, con José Figueiro, allí para arriba y para abajo y todos los veranos. Y luego ya sí, más tarde, pues ya fue cuando Sanjenjo compró una flota de Borien, nos lo puso a disposición y con uno de esos barcos pues llegamos a campeones de España y nos regalaron el barco y ya hicimos el nuevo, ¿no? Y con ese ganamos el mundial. O sea que fue con él. Él no era regatista, no sabía navegar, pero no era. Y el patrón José Figueiro no había corrido una regata en su vida, pero sabía muchísimo de mar. Yo aprendí a navegar, a solucionar problemas, a atracar a vela, hoy día no se hace ya, etcétera, cosas que mucho de marinería. Y ya digo, cuando aprendí y me enseñaron, procuré navegar con gente que sabía más que yo. Mi gran maestro ha sido Ivan Andersen, que conoces perfectamente, ¿no? Sí, señor. Que le sigo llamando el maestro, fue también el entrenador del rey Juan Carlos cuando fue a la Olimpiada a Kiel en el 72, ¿no? Allí le conocí yo también. Y bueno, todavía seguimos juntos porque él es socio y compañero de aventuras en las fábricas de velas y en todo esto, ¿no? Entonces, tú aprendes a navegar, no a competir, sino a navegar un poco con este ambiente, ¿no? Y con esta ayuda. Llegas al Náutico de Sanjenjo, empiezas a competir, mayor como hemos dicho, pero bueno, lo empiezas a hacer bien, Borien, Campeonato de España, te regalan el barco, Campeonato del Mundo. ¿Y luego qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso después del Borien? ¿Te planteas hacer vela olímpica o te vas ya a la vela de crucero? ¿Qué decides? No, ahí ocurrieron varias cosas. Por estar en la Mili, Jan Santana y yo, claro, cuando había campeonatos importantes nos daban permiso. Ya te puedes imaginar que los permisos nos encantaban, ¿no? Y entonces yo le dije, Jan, tenemos que navegar en todo lo que se nos ponga por delante. Y lo que se nos puso por delante era el 420, ¿sabes? Sí. Conoces perfectamente.
sí, sí. Entonces nunca habíamos navegado ni Jan ni yo en 420. Entonces le pedimos, era Poliglas, me acuerdo, el fabricante, no me acuerdo ya el nombre del que lo llevaba. Oye, ¿nos prestarías un barco para correr el Campeonato de España? Era en Jave o en Altea. Sí, sí. Y allá nos vamos Jan y yo, porque había un acuerdo entre las clases, 470, 420, Snipe y Borien, que el campeón de España de una clase tenía derecho a competir en el Campeonato de España de otra, aunque no se hubiera clasificado. Y entonces allá nos vamos, Jan y yo, al campeonato. En 420 navegaba gente tan magnífica como Luis de Oreste, Tomás Estela, Ángel Gutiérrez, Javier Gándara, nombres, y había mucho pique entre las clases, de que si eran mejores los de Borien o los de 420 o los de nada y tal y cual. Y nosotros fuimos para tener permiso en la mili. Jan estaba en tierra, en el ejército de tierra, destinado en Madrid, y yo estaba en la Marina. Bueno, empecé en Cádiz y luego me mandaron a Madrid al CIEF, es el Centro de Instrucción y Educación Física, está aquí en Arturo Soria, ¿no? Y era donde había estado prestando allí su servicio militar el boxeador Pedro Carrasco, que te sonará. Sí, sí, el marido de Rocío Jurado, ¿no? Algo así. Justo, y que le llamaban el marinero de los puños de oro, porque cuando ganó el título mundial estaba haciendo la mili, entre comillas, ¿no? Estaba entrenando y compitiendo, pero bueno, total, que allá nos vamos. Te juro, no sabíamos montar el barco, nos ayudó el Guti, era muy amiguete, porque en 470 habíamos navegado contra él y tal y cual. Bueno, Jan en 470 era buenísimo. Había sido ya subcampeón de Europa, yo creo, o del mundo, no me acuerdo. Y empezamos a correr el Campeonato de España, corre, y ya un día salta viento duro y le digo, Jan, porque el 420 tiene trapecio, ¿sabes? Sí. Pero Jan en el 470 iba de patrón, o sea, no tiene trapecio. Y le digo, venga, Jan, listos para virar. Y Jan con esa calma me dice, tranquilo, que nunca me he subido a un trapecio. Digo, ahora me lo dices, en pleno campeonato. Y bueno, el caso es que con viento, sin viento, quedamos campeones de España. Que bueno, algo increíble, claro. Y luego no te quiero ni contar cómo nos recibieron los borienistas, claro, porque yo un borienista llegué allí y se los pelea a todos. Y bueno, pues yo navegué eso en Borien, en 420, en 470 navegamos bastante. De hecho, ganamos una cosa que se llamaba el TAP, Trofeo Asociación de Propietarios, el año de la selección olímpica, que luego el que fue a la Olimpiada fue Toño Gorostegui y consiguió la medalla de plata, ¿no? O sea, estamos hablando de 70 y pico, ¿no? 75, porque Toño la ganó en 76, ¿no? ¿Fue? Sí. Correcto, el mismo año que gané yo el Mundial de Borien. Y luego ya en el año 80 más o menos, después yo de ganar el Mundial, fuimos a Alemania, pero fíjate, rompimos el barco el primer día, nos tuvimos que retirar y luego hicimos un último Mundial, pero ya sin habernos preparado ni nada, cerca de Oporto, en Leixões. Y ganamos un par de mangas, pero bueno, ya estaba y ya empezamos en crucero, que empezamos con un media tonelada, se llamaba el Catty-Shark, todavía en los comienzos empezaron a permitir entonces la vela patrocinada, que fuimos pioneros en España, y el primer gran proyecto fue con el Banco Atlántico, que te sonará, donde empezamos a competir sobre todo en las vueltas a España, que organizaba la revista Bitácora, y las ganamos no sé si 8 o 10 vueltas a la Vuelta a España, ¿no? Con los distintos bancos atlánticos a lo largo de 3 años, y ahí empezamos, y luego ya nos metimos. Nunca España, a mí siempre me han gustado los retos, nunca España había ganado un campeonato del mundo de cruceros, nunca. Y entonces con Yves Andersen, entre otros, con la tripulación nuestra, y ganamos por primera vez en el año 90, creo que no me equivoco, el campeonato del mundo de 3/4 de tonelada en Flensburg, en Alemania. Y luego ganamos 5 seguidos, el último de ellos en Santa Ponsa, en Palma de Mallorca, con distintos barcos, ¿no? Y ya ahí se juntan las fechas porque en el año 91-92 ya estábamos con la Copa América, compitiendo en San Diego y con todo eso. Claro, a mí me interesa sobre todo esa transición, ¿no? Desde que empiezas a navegar en vela ligera a que eres el primer tipo en España que consigue acercar el patrocinio a la vela, porque la vela además tenía el problema de que estaba súper mal visto, estaba incluso prohibido patrocinar. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo consigues atraer ese primer patrocinador, tanto convencer al patrocinador como eliminar ese reparo que siempre había existido en el mundo de la vela a aceptar esos patrocinios? Bueno, pues por un lado se cambió las reglas, eso no fue tarea nuestra, se cambiaron a nivel mundial, no me acuerdo el número, pero había una regla que pedía el patrocinio en los barcos, entonces se eliminó y al eliminarse pues se abrió una puerta. Nuestro primer barco patrocinado fue el Catty-Shark, un proyecto pequeño con un media tonelada que básicamente navegamos en Galicia, y luego ya primero importante fue el Banco Atlántico, que ahí sí, un buen amigo mío, Ángel Roquero, regatista también de 470 sobre todo, y muy aficionado, era por aquella época, él era director comercial del Banco Atlántico, creyó que aquí había una oportunidad. La primera Vuelta a España, la revista Bitácora, consiguió que se diera por Televisión Española, ¿sabes? Que entonces era un monopolio. Lo del año 82, 83, por ahí debió ser, y fue un hitazo que, bueno, yo con el Banco Atlántico estuve 17 años, creo, un patrocinio larguísimo,
terminamos ganando también, por supuesto, todos los campeonatos importantes, la Copa del Rey, el Sherry, el Trofeo Príncipe Asturias, que le ganábamos el Grand Slam, y fue eso un poco, ¿no? Y del crucero, cuando sobre todo ganamos el Mundial, 90, 91 y tal, claro, pues en la Copa América en el 92, pues me tocó a mí el honor de patronear ese barco, ¿no? El proyecto de llevar a España a la Copa América, tengo que decirlo, fue una idea de los hermanos Toubers, los marinos, que conocen muy bien. Sí. Y bueno, pues un día me lo comentaron, yo estaba ya cada vez más metido en los temas de comerciales, etcétera. Vamos, fue una idea de ellos, una idea magnífica, y lo conseguimos. Bueno, también para escribir 7 libros, cómo fuimos a la Copa América, cómo llegamos allí, cómo nos ayudó el rey don Juan Carlos, cómo nos ayudó también el que luego se puso de presidente para sacar aquello adelante, era muy complicado, Eduardo Serra, que luego fue ministro de Defensa años después, Sí. y bueno, otra persona extraordinaria, y gracias a él, bueno, ya digo, sería interminable, ¿no?, la cantidad de gente que nos ayudó a sacar, el que era presidente de Astilleros Españoles, Miguel Aguiló, que fue donde se hicieron los barcos y se votaron, bueno, pero el caso es que fue a nivel personal esa transición de vela ligera, crucero pequeño, crucero más grande y ya Copa América. Ahí la Marina nos invitó a navegar también en el Hispania, ¿te acuerdas? El Maxi. Sí. Bueno, pues el Hispania fue un poco antes de todo eso y nos sirvió también, yo me acuerdo navegando con ellos, también con Toño Gorostegui, en el Hispania para que cogiéramos un poco la medida de lo que es un barco de 80 pies, que era lo que medían los Copa América, ¿no? ¿Quién era tu núcleo duro en aquella época en cuanto a la tripulación? O sea, ¿con quién formabas los proyectos primero, ese Catisark y esos primeros tiempos del Banco Atlántico? ¿Quién estaba ahí contigo navegando habitualmente? Madre mía, porque era, bueno, sé que la pregunta es complicada, pero bueno. Mi socio principal y compañero de aventura en muchos años, ahora hace tiempo que no navega, fue José María Lastra, ¿no? Que fue él, de hecho fue él el que negoció el primer acuerdo del Catisar y organizó el barco y luego me invitó a ir con ellos. Luego mi maestro ha sido Ivan Dersen, claramente, desde que le conocí, y ya digo, que fue para las copas o sea, yo empecé con IP en el año, le conocí en el 71, 72, ya échale. Entonces él luego vino de entrenador a España o ya estaba. Luego, si vamos a la Copa América, pues toda la gente que luego se ha desarrollado por su cuenta, que yo fui un máster para todos, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, Luis Sáenz, el conocido Carpanta, que está en la cumbre de la carrera jurídico-náutica, ¿no? Lo entrevistamos el otro día aquí en el Role, a Luis, desde Oakland. Bueno, pues Luis empezó en la Copa América y se lesionó esquiando. Él no iba como abogado ni nada. Se lesionó esquiando y yo le dije, Luis, no te vuelvas a España, no puedes estar ya en la tripulación, pero ¿por qué no te ocupas de la parte jurídica? Que a ti eso te encanta y lo conoces y tal. Y empezó, y bueno, hasta hoy, Toño Piris, Talpi, bueno, Toño Gorostegui, Pachi, que era el proa, bueno, yo qué sé, de toda la gente que estaba ahí. De hecho, hace poco hemos recuperado en un chat los históricos del 92, porque el año que viene se cumplirán 30 años de aquella aventura increíble de llevar a España por primera vez a la Copa América. Era una Copa América pura, es decir, el barco, el palo y toda la tripulación españoles. Sí. Allí a muerte íbamos defendiendo la imagen de la patria a tope. Y además, claro, en el 500 aniversario del descubrimiento de América, que fue una travesía a verla, ¿no? Fue un poco la excusa, ¿no?, para montar el proyecto. Es decir, ¿por qué ese año en Copa América y no antes o después? Pues coincidía con el 5º centenario, ¿no?, del descubrimiento. Era como un atractivo muy grande para poder juntar toda esa suma de complicidades que me contabas antes. No, eso, vamos a ver, la idea fue de los Toubers, pero la idea de meter al 5º centenario fue de Ángel Roqueta. Entonces, en un momento dado, cuando ya estábamos empezando a rodar el proyecto y los primeros pasos, pues ya te puedes imaginar, sin recursos, sin nada, sin experiencia, y Ángel dijo, esto le podría encajar mucho al 5º centenario, porque claro, qué mejor momento. Luego, en el andar de los años y de los meses, se dijo que, y yo creo que era bastante cierto, que había sido uno de los proyectos más visibles de España del 5º centenario, porque claro, la Copa América en San Diego y tal, bueno, pues San Diego es una zona muy española, empezando por el nombre de la ciudad, pero es que está rodeado de nombres españoles, es que allí habla español casi todo el mundo, ¿no? Cerca de la frontera mexicana. El arranque de todo el tema fue el llevar a España a la Copa América y naturalmente que el 5º centenario fue determinante, nos dieron una primera ayuda económica muy importante, luego como era un proyecto ya semipúblico, se involucró Construcciones Aeronáuticas que hicieron los mástiles, se involucró Astilleros Españoles que hicieron los barcos, los cascos, etcétera, 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 y suma y sigue, ¿no? Y otras empresas o instituciones. Fue un proyecto
muy, muy público, por así decirlo, toda la financiación del 92. Oye, y deportivamente, ¿cómo aprendisteis y cómo os metisteis? Porque el rendimiento de España fue muy bueno, pese a ser novatos. ¿Cuál fue ese proceso de aprendizaje y cómo lo hicisteis? ¿Hablasteis con, no sé si a la gente le comprasteis los barcos, os ayudó? ¿Cómo fue todo aquello? Bueno, pues en aquel momento estábamos Toño y yo como responsables de organizar eso, ¿no? Nos repartimos y nos fuimos a correr match race, que es de lo que no teníamos ni idea. En España nadie había match race y no sabíamos ni lo que era. Entonces primero fuimos a la Brava y Toño se fue a una regata de algo de Colón que había por Baltimore y por ahí, y yo me fui con otros de la tripulación, Iñaki Castañer creo que venía, Pachi y tal, a lo que llamaban la Liberty Cup, porque eran los 200 años de la Estatua de la Libertad, creo recordar, algo así. Y bueno, los dos, la primera vez que fuimos, nos dieron hasta el carnet de identidad. No ganamos ni uno, perdimos todas, tanto Toño en su sitio como esto. Y entonces dijimos, a ver, esto hay que aprenderlo, esto es un deporte dentro del deporte. Y entonces contratamos dos personas. Uno era Peter Lester, que era neozelandés y un tío fantástico, para que nos enseñara táctica, estrategia, todo. Y luego contratamos a un juez para que nos enseñara cómo se aplicaba el reglamento. O sea, es que en match race poner la banderita y el juicio en el agua instantáneo y a dar 2 vueltas o las que sean y tal y cual. Y bueno, aquello fue otro mundo. Y ya cuando empezamos, la siguiente que corrimos fue la Gold Cup en Bermudas, etcétera. Y bueno, y terminamos, en mi caso, ganando la Congressional Cup, creo recordar, en San Diego justo después de la Copa América, que fue la primera vez que un español, o llegamos a la final ya no me acuerdo, en lo que llamaba la Congressional Cup, que es una copa que donaba el Congreso de los Estados Unidos y se corría en Long Beach. Y yo me acuerdo, ahí estaba Talpi, Pachi, bueno, el núcleo duro también. Y luego durante la Copa América presentaron una flota de barcos que llamaban Fórmula 1, barcos de 50 pies, y tenían más o menos un barco cada desafío, cada sindicato, que llamaban entonces. Nosotros no teníamos, no, ni idea. Entonces los ingleses, que no estaban, tenían un barco, ¿de acuerdo? Y lo cedieron al equipo español. Y corrimos una serie y la ganamos. O sea, yo tengo en casa el trofeo. Es decir, que cuando nos ponían la misma herramienta, éramos muy buenos. Ya como anécdota divertida, hasta ganamos la Copa América de radiocontrol, te lo juro. Nos invitaron una cosa para discapacitados y tal, los patrones de los barcos, que éramos 8, y nos dieron un barco de radiocontrol. Yo me llevé a Luis Sáenz de táctico, que se situaba al otro extremo del laguito para darme las distancias. Aprendimos un par de trucos de un canadiense que fue el que nos prestó el barco, vamos, porque eran barcos privados. Oye, y ganamos. Y el premio era el barco, y nos lo trajimos, que era un barco de radiocontrol muy bonito, de 1 metro o 1 metro y pico. Pero vamos, nos reíamos porque decir, bueno, la Copa Grande no la ganaremos, con la pequeña de radiocontrol. Pero vamos, lo de la Fórmula 1 fue muy bonito porque ahí estaban todos, ¿eh? Estaba Marc Pallot, estaba Dennis Conner, estaba Chris Dixon, todos los buenos. Eran los patrones, tenían todos sus barcos. Y eso fue todo lo que hicimos alrededor de... Por eso está mal que yo lo diga, pero el resultado deportivo fue muy, muy bueno y en su conjunto, ¿no? De todo lo que se consiguió, porque se llevó la imagen de España. Me acuerdo que el último día lo habíamos preparado, la última regata, no sé contra quién era, y en el espía habíamos pintado un corazón enorme y decía We Love America, 1492-1992, ¿no? 500 años. Y salimos en todos los telediarios en Estados Unidos, fue algo fantástico, que fue una cosa que se nos ocurrió allí, ¿no? Estando, pues oye, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Pues como señores, para eso fuimos los que llegamos de aquí los primeros, ¿no? Y quedó muy bien. Y bueno, en el resultado había 8 equipos, llamamos los 4 ricos y los 4 pobres, ¿no? Porque era así. Y nunca ninguno de los 4 pobres le ganó a ninguno de los 4 ricos. O sea, había una barrera infranqueable. Bueno, pues nosotros quedamos primeros de los 4 pobres, que los 4 pobres eran 2 australianos, un sueco y un español. O sea, Australia era el único país que había ganado la Copa América, además de Estados Unidos, en el año 92. Bueno, y los 4 ricos eran los franceses, los japoneses, los italianos y los neozelandeses, que tenían todos 3, 4, 5 barcos. Entonces íbamos todos bastante tíos. Fantástico. Anécdota. Nos habíamos centrado tanto en aprender de match race que fuimos el mejor barco en salidas de toda la Copa, porque siempre daban quién ha ganado la salida y luego, por supuesto, quién ha ganado la regata, que era lo importante. Nunca sabremos si como luego eran mucho más rápidos, no se preocupaban mucho en las salidas, o si como era donde el único sitio donde podíamos ganar, salvo a los otros pobres, que ahí sí, ahí les ganábamos la regata, ¿no? Pero el caso es que fue así, ¿no? Y vinimos pues, muy orgullosos y con la cabeza muy alta del resultado. ¿Y cómo fue la transición de la primera a la segunda? Porque claro, una cosa es soñar con la primera Copa y conseguirlo, y luego que estuvierais en 3 ediciones seguidas, ¿no? Porque también fue 92 y la del 95, que fue la siguiente, también estuvo
salvó España ahí. ¿Cómo fue ese segundo Correcto. proyecto? Luego la del 2000, que la del 2000 fue la que fuimos mejor preparados y la que ganamos más regatas. La del 2000 teníamos ya un barco que mordía. En el 95 fue pura transición. Nos apoyaron la Comunidad de La Rioja. Bueno, en España quedó una imagen de que esto era muy rentable para la imagen de España, más que porque de hecho el barco se llamó España 92 Quinto Centenario, o sea, no había ninguna marca comercial. Entonces, bueno, pues la gente que nos apoyaba, encabezados por el rey Juan Carlos, por el gobierno, hay que decirlo y tal, dijeron que una cosa muy española que necesitaba mucha más promoción, sobre todo en Estados Unidos, eran los vinos de Rioja, que es verdad. O sea, España tiene ahí una riqueza increíble, unas calidades tremendas y tal. Y conseguimos un apoyo, pero hubo que montar la copa en muy poco tiempo, con muy pocos recursos. De hecho, no sé, creo que tomamos la salida en la primera prueba habiendo navegado 2 horas, algo que ahora es de loco. ¿Qué dices? 2 horas, será 2 años por lo menos. Bueno, no, luego en el 90, en el 2000 sí que fuimos con tiempo y navegamos 2 años y todo. Y nada, y fuimos mejorando, poniendo el barco a punto, y las últimas regatas conseguimos ganar a uno de los australianos, a los franceses, pusimos a Japón contra las cuerdas, nos ganaron, pero por los pelos, en la última o penúltima regata. Con lo cual dejamos también buen sabor de boca, y por eso volvimos a la tercera, donde ahí el patrocinador principal fue Endesa, y ya el barco llamaba Bravo España. O sea, siempre íbamos con un mensaje muy de España, más que de ninguna marca concreta. Y bueno, pues la del 2000 fue la mejor en cuanto a resultados de clasificación, la mejor fue la primera, porque quedamos quintos, ¿no? Sí, pero iba a 2000. decir la de Nueva Zelanda, sí, fue el 2000. Ahí sí, ahí ya habíamos españolizado a Rolf Frolic como diseñador principal, y bueno, ya tuvimos eso. Pero todavía mantuvimos hasta ahí la tripulación española al 100%. Con luego, los Joan Vila. Bueno, yo en concreto siempre tuve una persona a mi lado de primerísimo, ¿no? La primera fue Toño Gorostegui, en el 95 fue Jana Bascal y en el 2000 fui Luis Doreste. O sea que 3 figuras de la vela española con mayúsculas, ¿no? Luego al 2003 no se fue y ya vino la auténtica, locura que fue la Copa América de Valencia, ¿no? En ese 2007. Sí. ¿Por qué no pudimos ir a 2003? ¿Qué pasó ahí para no estar? Pues falta de recursos económicos, ¿no? Era ya imposible porque era muy poco tiempo, era solo 3 años, con el cambio de hemisferio en la práctica eran 2, y nada, se decidió que no tenía ningún sentido porque no íbamos a conseguir los recursos, y además ir a un poco a hacer el indio porque vas totalmente fuera del mínimo que te marca, ¿sabes? Pues no, y con buen criterio se decidió, que fue cuando nosotros ya empezamos a pensar en la vuelta al mundo, porque la Copa América, bueno, se podría hablar mucho de la Copa América, pero ya se ha visto, es una guerra de multimillonarios, ¿sabes? Sí. Y así como la vuelta al mundo tiene una estructura comercial pensada para que los patrocinadores estén contentos y tal, porque es de lo que vive, la Copa América no ha sido así, históricamente. Bueno, el Sir Thomas Lipton, tú lo mencionabas, fue un águila en el sentido comercial porque consiguió que su imagen de marca, pero era un multimillonario, decidía él y no buscaba patrocinio, lo ponía de su bolsillo, ¿no? El Barón de Vic fue otro ejemplo, ¿te acuerdas? También. Sí. Estuvo con los 12 metros y con Eric Tabarly, y también le hizo una promoción de sus bolígrafos en Estados Unidos, de que venían los franceses a retarnos y tal y cual, que también le sacaron partido. Y ahora se ha vuelto un poco, pues eso, pues quién está en la última copa, pues ya lo ves, ¿no? El inglés, el italiano, pues gente que utiliza sus propias empresas. Y entonces era imposible. Y luego se recuperó porque conseguimos que viniera la Copa América a España, que yo ahí estuve muy metido en el principio con la desaparecida Rita Barberá, tuvimos, bueno, es también otra larga historia, y luego pues dio el paso adelante Iberdrola, etcétera, etcétera. Pero ahí nosotros ya estábamos más en la vuelta al mundo. Yo ahí estuve en el consejo, pero vamos, quien llevaba el día a día era Agustín, y estaba Luis Doreste en la parte deportiva. Sí. El patrón era Karol Jablonski, ¿no? Y ya era una tripulación más internacional. Bueno, es lo que hacía todo el mundo. No lo critico, pero es una pena, porque la Copa América siempre ha sido mucho la representación de la tecnología, la capacidad deportiva, etcétera, de un país compitiendo contra otro país, ¿no? Por eso tuvo tanto. Y ojalá vuelvan un poco a esas reglas, porque eso ahora está completamente desaparecido. Oye, ¿no se te hizo raro no estar al frente, digamos, en primera? O sea, sí que, como has contado, sí que fuiste muy partícipe, ¿no?, en todo el proceso de que viniera la Copa aquí y tal y cual, pero ha sido el único grandísimo proyecto que no has llevado tú directamente. O sea, que en este caso, como comentabas también ahora, fue Agustín Zulueta quien estuvo ahí como de capo. ¿Cómo viviste eso personalmente de no estar ahí en primera línea, teniendo la máxima responsabilidad en todo? No, pues porque era totalmente incompatible con la vuelta al mundo y con la presidencia del club. Piensa que nosotros entramos allí, pues eso, yo me hice lo del club en el año 2000.
Y en el año 2005 estábamos ya con la ida a la Vuelta al Mundo y compitiendo con el primer Telefónica. La Copa América de Valencia, que fue alrededor del 2007, si no me equivoco, ¿no? La fecha, no me acuerdo, fue el... Sí, 2007. Sí, por ahí, 2007. Quiero decir, era incompatible. Y luego, porque es verdad que la Copa América es muy frustrante ver que tienes una tripulación magnífica, España tiene grandes regatistas, en lo que te contaba la anécdota de las salidas, maniobras en general, lo hicimos francamente bien siempre, sí. Y en el fondo dice, no tiene nada que hacer, porque luego en el otro iba medio nudo más rápido. ¿Y qué hace falta para ir medio nudo más rápido? Pues unos cuantos millones que eran imposibles de conseguir, ¿no? Porque nuestro presupuesto en la última edición, que yo estaba en el Consejo, se pudo hacer un gran trabajo, fue el más alto de todos, gracias a Iberdrola fundamentalmente. También intervino Caja Madrid y la propia Generalitat, etcétera, etcétera, pero estabas a años luz de los kiwis, de los americanos, de todos aquellos, ¿te acuerdas, no? Que eran los top, ¿no? Sí. Entonces, la suma de que era incompatible había que elegir y un nuevo reto, donde en la Vuelta al Mundo sí, aún no la hemos ganado. Hemos quedado casi campeones en la última edición, pero sí que hemos salido siempre con posibilidades de ganar. La primera no pudo ser, el barco se rompió. La segunda, el Telefónica Azul, ya hicimos un magnífico papel, quedamos terceros, si no me equivoco, y a pesar de unos problemas. La cuarta no, la cuarta fuimos simplemente a mantener el equipo unido, pero aún así terminamos ganando etapas. Y la última, pues lo que ya conocéis, ¿no? Que en el último metro de la última manga, cuando habíamos tenido la desgracia del Cabo de Hornos del Palo, que si no hubiéramos ganado, pero holgados además. Y fue barcos todos iguales, pues trabajo de tripulación y de preparación. Y muy contento de lo que tú me preguntabas en lo personal, muy contento porque hombre, era la salida en Galicia, nuestro club era el organizador, nuestro equipo también estaba, yo era el director general, pues claro, estaba a tope. Y además pude estar en la Copa América echando una mano y dando ideas. Bueno, y fuimos allí y salí a navegar de invitado de número 18, creo que era, o 17, no me acuerdo. Sí, 18. O sea que, bueno, y mucha de la gente que estaba allí pues había empezado conmigo, o sea que en ese sentido perfecto. Si no hubiera estado la Vuelta al Mundo, a lo mejor lo habías echado más de menos, ¿no? Pero en este caso tengo que reconocer que no. Y eso que a mí las regatas largas de Vuelta al Mundo me quito el sombrero, pero vamos, son verdaderos héroes, yo eso nunca lo haría. Sin embargo, regatas más cortas y tal me gustan. O sea, yo soy más regatista de Copa América, vamos, más no, muchísimo más que de Vuelta al Mundo. Claro, ahora, ¿nunca te lo has planteado hacer aunque sea una etapa o tal? Eso me lo decía el otro día, entrevistando a Luis Martínez Doreste, me decía lo mismo, me decía, mira Nacho, yo me encanta competir tal y cual, pero yo duermo en mi cama, o sea, nunca me plantearía hacer una Volvo ni una regata de 3 días. A ti un poco, no, claro, has tenido en tu mano la decisión de hacerlo y has preferido, pues eso, al final, a mí me gusta más otras cosas, ¿no? Es un poco sería lo que... No, yo, bueno, ya los de Volvo inventaron las regatas costeras, ¿te acuerdas? Sí. Etapas, y ahí iba con Luis Doreste, por ejemplo, en la última edición y tal, y lo pasábamos bárbaro y estupendo, y con Iker en las últimas, y muy bien. Yo sí he hecho regatas de media distancia, las vueltas de España llegábamos a estar hasta 4 noches, ¿no? Sí. Era un tute. Sí. Y ya digo, nunca me gustaron especialmente, pero lo hacíamos muy bien. Un sexto sentido para navegar en la oscuridad. Bueno, Vuelta a España ganamos prácticamente todas, menos una, me parece, que nos ganó Toño con el Ramen. O sea, que lo hacíamos bien con los bancos atlánticos, fue toda aquella época. Y sin embargo, sí que lo pensé cuando en la edición de 2005 había 2 etapas cortas de 2 noches y tal, pero salí una vez a entrenar con ellos, con Bowie, con Xavi, con todo esto. Y fuimos de Sanjenjo a Finisterre, luego bajamos hasta Oporto y volvimos. Tuvimos 24 horas, con una noche entera por medio. Y llevé el barco un rato, el bicho aquel circulaba a 20 y tantos nudos, bueno, aquello con viento duro, pero me gustó porque luego cuando tomas decisiones en tierra sabes lo que está pasando allí, lo has vivido, ¿no? Y ahí decidí que aquello no era para mí. Claro. Que necesitas una... me acuerdo una vez hace muchos años con José Luis Ugarte, ¿te acuerdas? ¿No? Hombre. Que bueno, pues nos invitó a navegar en su barco. Me acuerdo cuando me dio la mano, madre mía, qué mano. O sea, era aquello increíble, un tío simpaticísimo. Y me decía, pero vosotros sois los que sabéis de vela de verdad, no nosotros, él era navegante solitario. Y le dije, sí, José Luis, es posible, pero tú puedes hacer lo que yo hago y yo nunca haré lo que tú haces. Así que, quiero decir, el mérito es tuyo, ¿no? Porque lo tuyo yo me veo incapaz de darte la vuelta al mundo en solitario, ya me contarás. El primer español que hizo la Vendée Globe, que acabó la vuelta al mundo en solitario sin escalas. Bueno, pues él era también más navegante que regatista, ¿no? Sí. Pero yo le conocí poco tiempo, pero muy bien, navegamos juntos. O sea, un día allí en Bilbao salimos a pasear, pues no sé si fue con uno de nuestros barcos
barcos o con qué. Y un tío fantástico, la verdad, y pionero también en muchas cosas. Oye, creo que hemos hecho sin pretenderlo, porque al final estas entrevistas la gente ya está acostumbrada, ¿no? La que nos ha ido siguiendo todas estas entregas, pero van solas, ¿no? Al final es la conversación la que nos va pidiendo los temas. Hemos hecho un análisis creo que bastante detallado, ¿no? De todo lo que ha sido no solo tu presencia en la Copa América, sino la presencia de España, ¿no? Porque ha ido muy de tu mano. Sí. Pero tengo una duda, ¿cómo empiezas, o sea, qué tienes que hacer, qué gestiones haces para traerte la vuelta al mundo a España? Porque es lo que comentábamos antes, no era solo, pues eso, una regata que saca su sede a ver dónde la lleva y tal, no, era mover por primera vez de la historia una regata Sí. con base en Inglaterra que nunca había salido de allí. ¿Qué gestiones tuvisteis que hacer? ¿Cómo se desarrolla todo ese proceso, Pedro? Te cuento también, ha habido dos personas clave que me han ayudado. Uno es Luis Sáenz, nuestro amigo Carpanta, Sí. y otro es Joan Vila, ¿no? Joan Vila, yo he navegado con él muchísimas veces, empezó a navegar conmigo en las vueltas a España y luego en las Copas de América. Luego, por supuesto, él también ha seguido por su cuenta y ha ganado Vuelta al Mundo y ha ganado Copa América. Es de los españoles más laureados. En la última Vuelta al Mundo pudimos volver a tenerle en el equipo y un lujo. Entonces, todo esto arranca, bueno, en la parte de Vuelta al Mundo es donde me ayudó más Luis en un sentido de estructura y Joan Vila en un sentido práctico. De meteorología. Cuando aún no estábamos pensando, pero yo ya me estaba haciendo cargo del club, Joan Vila me dice que él va a ir de navegante con Ilbrook, que luego ganaron, y que iban a ir volando a Portimao o no sé dónde, porque querían instalarse en Portugal. Y entonces le dije, oye, Joan, si vienen de Alemania van a pasar muy cerca de Galicia. Diles que les invito a una mariscada si aterrizan en Santiago y nos dedican una comida. Así, ¿eh? Y Joan se lo propuso a Michael Ilbrook, el hijo, que era el que llevaba eso, venían en su avión privado y pararon. Y les invité a comer en Loliña, en Carril, o sea, es que me acuerdo, y les llevé a ver Sanjenjo y el entorno. Bueno, se quedaron tan entusiasmados que yo creo que ya ni fueron al otro lado, te lo juro. Entonces estaba el puerto empezando a construir, el actual, había sitio, por lo tanto, y nada, y se instalaron allí, estuvieron 2 años. Y gustó tanto que luego vino los de Amer Sport, vinieron otros 2 equipos más a entrenar allí, se cogió una fama. Y ahí ya empezamos. Entonces, el coordinador del equipo era Glenn Burke, del equipo Ilbrook. Y entonces, cuando empezamos nosotros ya a intentar traer la Copa América, ahora hablaré de la Copa América cómo fue, Luis Sáenz me dijo, bueno, esto los dos sabíamos que iba a ser muy complicado, lo de conseguir llevar la Copa América a Galicia, etcétera, etcétera. Y me dijo, pero vamos, y le dije, Luis, vamos a intentar tener una etapa de vuelta al mundo, que eso lo veo mucho más posible y oceánicamente aquí hasta Ilbrook, que están entusiasmados, y Glenn Burke conoces, y efectivamente. Porque Glenn Burke se fue de capo de la Volvo luego, ¿no? Fue el primer capo de la Volvo que conocí, fue Glenn Burke. Y luego fue Canut, Knut Frostad y otros. Bueno, pero Glenn Burke fue el primero. Y un día me llama Luis y dice, oye, Pedro, que al final ha sido imposible, no conseguimos una etapa. Dice, pero he conseguido la salida. Digo, pero claro, la salida es 10.000 veces más importante, porque estás mucho más tiempo. Y bueno, pues así fue como surgió. Entonces vino Glenn Burke, había sido el accidente del Prestige, la Xunta nos apoyó a tope, porque querían también lavar, nunca mejor dicho, la imagen de Galicia. Claro, la vuelta al mundo era el contrapunto de lo otro, ¿no? Una Galicia manchada, contaminada, contra unos barcos que se van a dar la vuelta al mundo y tal. Cuando fue la salida ya habían pasado 2 o 3 años, aquello estaba impoluto, aún así pasamos un control ecológico de que todo era perfecto y gracias al apoyo en concreto del presidente, de Manuel Fraga, y Pilar Rojo, que era la consellera entonces de Deporte, y el alcalde de San Xenxo, que era Telmo Martín, que ahora lo vuelve a hacer, etcétera, se formó ahí un tinglao y lo conseguimos. Y por primera vez se hizo una salida con un village, o sea, revolucionamos todo el sistema. Se hizo ya un presupuesto muy importante para la salida, se empezó con el tema de las declaraciones fiscales, que luego ha sido vital para todas las demás vueltas al mundo y para Copa América, por cierto. La edición de Valencia fue un elemento clave, la declaración fiscal para Iberdrola y para Caja Madrid. Bueno, pues así fue como se pergeñó el tema y luego fue tal éxito de público, ahí están las fotos, vamos, no me invento nada, que bueno, ya querían quedarse en Galicia. Lo que pasa es que fue cuando Fraga perdió las elecciones, entró un nuevo gobierno y ahí estaba de presidente de Valencia, Paco Cans, que nosotros tenía una visión fantástica, y cuando se enteró que en Galicia pues que no estaba claro que fuera a continuar, porque ya digo, había un cambio de gobierno y tal y cual, nos dijo que postuláramos Alicante para la salida a la Volvo porque Valencia ya tenía la Copa América. Y así se hizo y ahí sigue. Y de hecho ha cambiado el gobierno de Alicante y de la Comunidad Valenciana a la oposición, ahora más están allí los socialistas en lugar de los populares, y sin embargo este proyecto lo mantienen porque creen que es un éxito, lo cual nos llena de
de satisfacción a los que lo peleamos, porque oye, que te apoyen los de un partido y te apoyen los de la oposición tiene mérito, ¿sabes? Quiere decir que has hecho algo bien, y eso nos llevamos muy bien, la verdad, con los políticos de la Comunidad Valenciana, y bueno, ahí siguen, ¿qué te voy a contar? Y la Copa América fue algo parecido, es decir, la Copa América, Suiza no podía organizar la regata porque tiene que ser en un mar o en un brazo del mar, según dice el Dido Gip. Total, que Russell Kutz, yo le invité y se vino a Galicia, a conocer Galicia, porque le dije, oye, Galicia es igual que Nueva Zelanda, lo que pasa es que en vez de Rangitoto se llama Isla de On, y en vez de no sé qué se llama Isla Cíes, pero es verdad, nuestro campo de regata se parece muchísimo al de Auckland, muchísimo. Y vino Russell Kutz y le dimos, Telmo Martín, que era el alcalde, le dimos un paseo en helicóptero para ver toda la zona, y bueno, le gustó muchísimo, pero luego, claro, no reuníamos las condiciones de tamaño de puerto, de ciudad, de una serie de requisitos, ¿qué tal? Y entonces empezaron y quedó Lisboa, Valencia, me parece que era Génova, quedaron como 3 finalistas. Ellos claramente querían ir al Mediterráneo, eso también me lo dijo Russell Kutz, o sea, me refiero a Ernesto Bertarelli, que era el que mandaba, ¿no? Y a Michel Bonfou, que era el director general. Entonces, lo de siempre, queríamos a Barcelona. Perdona, Pedro, Barcelona. se dice que Russell quería Lisboa. Yo tuve la suerte de estar fue el 26 de noviembre de 2003, allí en Ginebra, cuando anunciaron lo de Valencia y decían que Russell quería Lisboa, quería Atlántico, pero que, digamos que para la organización de la regata y todo lo que no es tal, pues que los que tú has nombrado, Bertaleri y Bonfou, pues que el Mediterráneo, que les tiraba muchísimo más. Perdón. Sí, bueno, me estoy olvidando que fue importante. Estaba también la candidatura de Barcelona y de Palma de Mallorca. Y vinieron en un avión de ellos, que a mí me invitaron, y yo hice las 3 ciudades con ellos para acompañarles, ayudarles, etcétera, etcétera. Y de las 3, la que más les gustó, porque coincidía, casualidades de la vida, de que el viejo puerto grande interno de Valencia lo habían desalojado completamente para reconvertirlo. Y claro, aquello era, bueno, lo que todos habéis conocido, era un sitio perfecto para la Copa América. Luego hicieron un obrón tremendo con la salida, con el edificio aquel y tal, pero aquello ya estaba y aquello les convenció mucho. Y luego hay que reconocer la personalidad de Rita Barberá, era increíble. En aquel momento además estaba, claro, el Partido Popular mandaba en Madrid, que estaba Aznar, y en la Comunidad Valenciana estaba Paco Camps, y en la alcaldía estaba Rita. Entonces, claro, tenías las 3 administraciones totalmente alineadas, ¿no? Y eso estoy seguro que influyó también muchísimo. Pero vamos, en concreto Rita y Paco Camps dijeron que esto hay que traerlo como sea, Pedro, que hay que hacer y tal. Y bueno, fue una candidatura de ir cumpliendo una serie de requisitos y al final se consiguió. Y luego, claro, pues una de las cosas que era clave era que hubiera un equipo español. Pero ya esa parte de la gestión la llevó Agustín, le ayudamos todo lo que pudimos y se consiguió sacar. Obviamente, al ser la Copa América en Valencia, en España, sí que tenía mucho más sentido lo que no se cumplía en 2003, ¿me entiendes? En el otro extremo del mundo, en Nueva Zelanda, a un coste enorme. Aquí no, aquí era en casa, con una presencia de la Copa durante meses y meses, porque imagínate lo que es, ¿no? El hacer toda la Louis Vuitton Cup y luego la Copa, estuvieron la flota aquí 2-3 años, ¿no? Luego sí, aquella Copa tan rara entre el catamarán y el trimarán, que bueno, aquella ya fue otra cosa. Pero de la que todavía también se habla como probablemente la mejor edición Copa América de la historia, junto con la de Perth, fue la de Valencia. Me refiero a la que hizo la flota entera. Sí, la de 2007. Yo estoy encantado y muy orgulloso de haber podido colaborar para que viniera a Valencia la regata, ¿no? Un dato que a lo mejor poca gente sabe. España es el único país del mundo que ha organizado la Volvo Ocean Race, la Copa América y los Juegos Olímpicos. No hay ningún otro que haya hecho las 3 cosas. Echa la cuenta. Los neozelandeses no han organizado nunca la salida a la Vuelta al Mundo ni los Juegos Olímpicos. Los norteamericanos nunca han salido la Volvo, pero sí han tenido la Copa América muchísimos años y Juegos Olímpicos. Pero no hay ninguno. Tú piensas ninguno. España es el único país del mundo que ha hecho las 3 y con un éxito indiscutible. Barcelona 92, todo el mundo se sigue deshaciendo en elogio. La salida de la Volvo, que te voy a contar, aquí sigue. Y Galicia fue la que revolucionó España, en definitiva, todo el sistema. Y de la Copa América, el recuerdo de Valencia sigue siendo también fantástico. De que ojalá hubiera seguido ahí. Luego hubo todos los líos que hubo y bueno, para qué hablar, los pleitos y los follones entre unos y otros. Las guerras de los ricos y la Corte Suprema de Nueva York y los fallos de... Pero bueno. Aquí se recuerda con muchísimo cariño también la figura de Manel Casanova, el histórico presidente del Club Náutico, en toda aquella operación también de acercamiento a la Lingui. Bueno,
Él fue quien me presentó a Rita Barberá. Mira. Y además, desde el primer momento que empecé yo a hablar con él, porque sabes que el club desafiante de la Copa América en el 92 fue Bayona, fue Sí. el primer club. Y luego empezamos a colaborar, yo con Valencia tenía amistad personal con Manel y íbamos a navegar la Copa de la Reina, etcétera, etcétera. Y ya se decidió en la segunda edición, yo creo ya en la segunda, desde luego en la tercera segurísimo, que también estuviera Valencia como club desafiante, que nos dieron permiso, dijeron que sí, que no había nada que lo impidiera y estuvieron ya involucrados. Y ya a raíz de que ya habíamos estado como desafiantes, me refiero a Valencia, en la Copa América, es cuando Manel, y me acuerdo muy bien, me dijo, mira, a ver, tienes que conocer a Rita, porque si le gusta esto, te aseguro que lo haremos. Sí, no se equivocó, no se equivocó. Pero sí, yo tengo un recuerdo de él, vamos, tenemos una foto que yo le tengo un cariño, Rafael Olmedo, presidente de Bayona, Manel y yo en San Diego, que bueno, en fin, ¿cómo te diría yo? Te me caen las lágrimas, Álvaro. Dos personajes que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero con un sentido del humor, con una, en fin, una capacidad de trabajo, de apoyo, de sentirte, porque esto no es fácil. Aquí se cuenta muy en positivo y lo es abrumadoramente, pero ha habido momentos muy difíciles. En la vuelta al mundo se nos hundió un barco y lo peor, entrenando para la Copa América perdimos a un tripulante, ¿no? Al hermano de Laureano, a Martin Whitner. Claro, eso es muy, muy duro, ¿no? Todo para la familia, los primeros, ¿no? Pero bueno, pues la cara y la cruz, ¿no? Oye, y la Volvo, al final, lo definías tú un poco antes, rápidamente el recorrido, pero vamos, de forma muy gráfica, ¿no? Digamos que también se ha ido aprendiendo proyecto tras proyecto y en la última edición yo creo que ha sido un proyecto ganador. No se ganó porque en la última etapa, en vez de tirar para la izquierda, se tiraría para la derecha, aunque todo el mundo habría tirado para la derecha en ese momento si hubiéramos tenido los datos, si hubiéramos estado en la piel de Juan o de Xavi, pero por fin se consiguió crear un proyecto ganador. ¿Ahora qué? Pues mira, ahora el tema está, bueno, primero ha habido que aplazar un año la salida por el COVID, Sí. porque era el mundial, ya no solo Alicante o España, eso ya está hecho. Si todo va, según parece, a nivel mundial, hablo, con la vacuna y con todo esto, pues ya la salida nueva, que será el año que viene, a finales de año, Sí. ya estamos a 18 meses y estamos un poco que ayer salía la noticia que ya ha firmado el Ayuntamiento de Alicante. Sí. Es decir, la estructura jurídico-fiscal que necesitan los patrocinadores para tomar la decisión. Yo creo que eso va a estar despejado en menos de un mes, o sea que yo creo que luego siempre hay un tiempo de negociación, pero que en un par de meses sabremos si volvemos o no a la vuelta al mundo como equipo. La voluntad es ir, intentarlo. Ahora están los IMOCAs, está la antigua clase que va a ser otra categoría, pero nosotros estamos muy concentrados en dar argumentos y ayudar a las autoridades que lo están peleando bien, me refiero a las valencianas sobre todo, de Alicante y de la comunidad, y a que se consiga esta estructura jurídico-fiscal que se ha tenido siempre y que todo el mundo está de acuerdo en mantenerlo. O sea que, pero bueno, claro, pues hay otras prioridades, yo lo entiendo perfectamente. Estamos en un momento muy complicado y por lo tanto hay que ir. Pero están dando los pasos y yo apostaría que se van a resolver y si se resuelven hay probabilidades razonables de que podamos volver a tener nuestro equipo compitiendo. ¿Con Xavi de patrón sería un poco la misma estructura? Pues no sé si la Copa América interferirá, no interferirá o bueno, no sé. No, Xavi siempre lo ha tenido claro. Bueno, vamos a ver, la decisión final es suya y como es lógico, pero él siempre ha tenido claro y así lo negoció incluso con los de Copa América, el estar. Lógicamente a Xavi le encanta la vuelta al mundo, él es ahí el patrón, ¿me entiendes? En Copa América es un tripulante magnífico, cualificado, pero por ejemplo yo creo que él no navegó nunca, me dijo, en la regata, ¿no? Bueno, eso es otro tipo de desafío, él es profesional y lo que me parece fantástico es que le llamen de proyectos tan importantes, ¿no? Pero vamos, sí, yo lo último que, bueno, he hablado con él ahora durante las regatas para darle ánimos cuando iban bien y para consolarle cuando no iban tan bien, pero sí, él lo tiene claro que si hay vuelta al mundo que le apetece estar y si él quiere estar, desde luego es mi candidato número 1 a patrocinar el barco. Bueno, la siguiente edición tendrá una complicación añadida, es que vosotros evidentemente, doy por hecho que si competís será con la categoría top, ¿no? Con los IMOCA, que hay que construir barco nuevo, en el que no sabemos cómo se adaptará una tripulación más grande de la que suelen llevar los IMOCA. ¿Cómo ves todas estas, bueno, nuevos factores que tenemos ante la realidad de la siguiente Volvo, Pedro?
Pues por un lado como un reto y por otro lado con preocupación. Ujú. Un reto porque siempre nos han gustado, ya lo hemos vivido. Nosotros empezamos la vuelta al mundo con un cambio de clase radical, de los A los 60 pies 70, de es tanque verdad. de agua a los 70 con la quilla basculante, que eran barcos infinitamente más potentes, rápidos y frágiles, ¿eh? Los anteriores es que eran muchísimo más sólidos. Ahora estamos en lo mismo, los antiguos 65 pies, ¿no? ¿Sí? Con los que hemos corrido las dos últimas ediciones, pues bueno, aguantan lo que le eches, ¿no? Sí. Pero claro, la suma de 5 tripulantes, los IMOCA que ya empiezan a tener foils y a volar, pero por el medio del océano, que no es lo mismo que en aguas protegidas, etcétera, etcétera, pues lo normal es que haya muchas averías. O sea, esto es un hecho que habrá que asumir, reducir los riesgos dentro de lo posible, pero sí, preocupación porque nos vemos un poco como en 2005, probando algo nuevo. Los IMOCA llevan muchos años, pero no llevan muchos años con foils y con 5 tripulantes, no llevan ninguno. Esto va a ser nuevo. Y todo el mundo dice que no tiene nada que ver un barco IMOCA llevado por una persona o dos, en el caso de la Barcelona Gorret, que llevado por 5. En un caso van a tope al 100% y en el otro van a lo que permite una persona, que ya bastante mérito tiene. Es otro mundo, ¿no? Y eso no hay respuesta. Ahí pues habrá que aprender e intentar acertar y tomar todas las precauciones y pensar que la vuelta es muy larga y que no se gana el primero en el segundo día, ¿no? Pero claro, luego cuando tú estás en el océano y viene un paisano y te empieza a adelantar, pues a ver, dale más caña tú, ¿sabes? Claro. Hasta que bajando una ola o lo que sea, pegas un pepinazo y a ver qué, bueno, ha pasado ahora en la Vendée ¿no? De averías y historias. No lo sé, no hay respuesta. Tenemos que estudiarlo y ver un poco, bueno, a ver qué piensa también el patrocinador, qué riesgos se quieren asumir, porque los va a haber. Nueva fórmula, barcos mucho más rápidos, pues habrá que ver cómo se maneja eso. Habrá tiempo para hacer barco nuevo, ¿no? Porque al final es año y medio lo que quedaría para allí. Hay tiempo justo. Todavía hay tiempo, pero ya no se puede perder mucho más. Y luego yo creo que en esta edición va a haber más barcos reciclados que barcos nuevos, porque para barco nuevo ya todo el mundo va tarde. Y luego ahora hay una generación nueva de IMOCAs que han corrido la Vendée Globe, están todos ahora parados, y yo creo que ahí también entra el factor económico, ¿no? Claro. Si tú tienes un barco que puede hacer las dos, pues la cosa varía enormemente, ¿no? Pero reconozco que al menos en mi caso yo ahora estoy trabajando mucho más en resolver el tema de la parte jurídico-fiscal con los que lo tienen que hacer, dando ayuda, ideas, yo qué sé, porque es que sin eso no va a haber lo otro. Con lo cual, ahora en paralelo, pues Xavi, Iker también me llamaba el otro día, hay gente, César de nuestro equipo está metido. Bueno, en paralelo tienes que ir sabiendo cómo evoluciona esto y lo que ocurre y lo que ha pasado en la Vendée Globe. Y, a ver, ojalá podamos llegar y ojalá podamos volver a competir y ojalá sea un barco sólido, que no rompa. Oye, y Iker podría volver, lo hemos tenido, bueno, lo echamos mucho de menos, bueno, en la última Volvo, bueno, al final tomó la decisión de ir a por la carrera olímpica y tal. ¿Podría volver al equipo en la próxima edición? Sí, sin duda, vamos, esto, como es lógico, habrá que ver al final definitivamente si confirmarla a Xavi como patrón, quién sería el navegante. Claro, al ser 5 hay que buscar mucho la polivalencia, pero sí, con Iker estamos hablando ya desde que acabó la última regata y él ya nos manifestó que le gustaría volver y bueno, pues qué te voy a contar, ha sido otra pieza clave del equipo, no ya en la Vuelta al Mundo, en todas sus campañas de vela olímpica y de todo lo que ha hecho, ¿no? Que es otra figura española con una enorme experiencia también en Vuelta al Mundo. No nos olvidemos que Iker y Xavi navegaron y consiguieron el segundo puesto absoluto con un barco antiguo en la Barcelona Gorret hace unos años, con una tripulación olímpica, o sea, que conocen el IMOCA y lo han vivido mano a mano, cual eso también es positivo. Y te iba a decir que tu relación con Iker y Xavi siempre ha sido muy especial, ¿no? Quizás son de la pareja con la que más has trabajado en tantísimos años de carrera. En los últimos años, sin duda, vamos, bueno, y los últimos ya hablo de una pila de años. A mí quien me introdujo a Iker y a Xavi fue Hanna Bascal, que me dijo, oye, pero tienes que probarlos en crucero, tengo aquí 2 chavales, aún no habían ganado nada, que son un crack, estos van a llegar a todo, así empezó. Y luego cuando les he conocido personalmente como personas, son muy diferentes, que eso me hace gracia, ¿sabes? Sí. Xavi. Pero son muy complementarios, por eso iban tan bien, yo creo, en 49ers, ¿no? Que llegaron a dominar la clase, vamos, ganaron 2 medallas y podían haber ganado más si hubieran seguido 100%, pero lógicamente les atraían otros retos, cosa que yo comparto plenamente, ¿no? Pero fue Han el que nos eso, y luego fue Iker el que me recomendó a Marina Lavao, me dijo, esta chica va a llegar muy lejos, pero métela en el equipo, y hace poco, bueno, cuando terminamos los 20 años con Telefónica y tal y cual, y Marina, entre todos, ¿no? Pero ella, y me decía eso, yo cuando no era nadie recibí vuestra llamada, ¡wow! ¡Qué subidón y tal! Pero luego, fíjate, campeona del mundo y medalla.
de oro. O sea, ¿qué más le puedes pedir, ¿no? Fantástico. Es curiosa esa cadena, ¿no? Que te van recomendando gente, que esperamos, el mérito de Iker y Xavi es de Jan. Sí, pues ya estamos hablando también de otra cosa que no hemos comentado, pero es un poco la estructura de olímpicos que también has, entre comillas, apadrinado con el apoyo de Telefónica, ¿no? Que hay una serie de regatistas olímpicos que entendéis. Tú llega un momento, como has contado ahora, que has visto que tienes posibilidades y los incluyes en ese paraguas de Telefónica para que también les ayuden a... Te resumo el palmarés del equipo Telefónica, no el mío, el del equipo. Son 7 medallas de oro olímpicas y 53 títulos mundiales. 53, ¿no? A ver qué equipo en el mundo, en algún deporte tiene eso. Y actualmente, que todavía forman parte del equipo, está Silvia Mas, que acaba de quedar campeona del mundo, Tamara Echegoyen, que ganó el último mundial, Jordi Sanmar, que también está ahí entre los 3 primeros, y aunque no ha estado directamente con nosotros, también hay muy buena relación con Diego Botín y Yago, que también están en el podio, vamos, en el podio teórico. O sea, España yo creo que va a esta Olimpiada, las otras clases la verdad las conozco menos, pero estas 4 que te he dicho, cualquiera de ellos puede tener medallas. Sí. Están ahí, en el top 5, más bien en el top 3. Y hablo de los últimos europeos y mundiales, ¿eh? O sea, no hablo de un día que tuvieron, no, consistentemente. Sí, el otro día me decía Teresa Zabel que los 2.470 los ve potentísimos. Claro, era su barco también, ¿no? Cuando ya ganó los dos. Pero ella, ya Chamar los ve muy, muy bien para medalla. No, ahí los dos están al máximo. Vamos, es que los últimos 3 o 4 campeonatos absolutos o la World Cup o tal han estado siempre primero, segundo o tercero como mucho. Y en todas, ¿eh? Y ahora están en la recta final, les estamos ayudando y bueno, ya os contaremos más de cómo queda todo esto del equipo, pero vamos, hasta Tokio a muerte. Arrancaba yo la introducción de la entrevista diciendo, pues eso, que tú naciste en Cuntis, que al final ha sido una localidad conocida en todo el mundo de la vela, porque allí hay una de las grandes factorías mundiales, y que lo sigue siendo para barcos históricos y tal y cual, de North Sails. En todo esto que hemos escuchado, ¿cómo entra el mundo de la velería y de North Sails en tu vida, Pedro? Bueno, yo empecé como tantos fabricando velas campo. Primero hice un foque que se ganó el campeonato del mundo juvenil de Borien. Yo ya no era juvenil, lo ganó uno de Barcelona, en Barcelona, un foque. Luego hicimos una mayor y Jane Abascal ganó el campeonato del mundo con mis velas en Premià de Mar también en el 74, creo que fue, un año antes que yo. Y luego yo gané el campeonato del mundo con velas que me hice yo mismo. Siempre lo cuento porque estoy muy orgulloso. Las velas con las que yo gané mi primer mundial las cosí yo, las corté yo en Madrid, que teníamos eran Velas Campos. Se llamaban Velas Campos y todavía se ve alguna, ya claro, hace muchos años que cambiamos, y el logo era una estrella roja de 4 puntas. Luego, como teníamos siempre, IBE en paralelo empezó su velería que en Cataluña y bueno, pues también Velas Anders se llamaba. Y él ya estaba más en el crucerito mediano, todas las regatas costeras y tal y cual. Y luego él se volvió a Dinamarca y allí la de Barcelona se la vendió a Tony Thior, si no me equivoco. ¿Sí? Y él se fue a Dinamarca, pero siempre seguimos muy en contacto. Y bueno, resumiendo mucho, en un momento dado yo le propuse y a él le pareció buena idea que nos uniéramos bajo su marca, que era un diamante, y creábamos el grupo Diamond, que éramos de arranque Dinamarca y Galicia. Nosotros ya teníamos la fábrica grande. En aquel momento nuestra fábrica era mucho más grande que la suya gracias a los buques escuela y todo esto. Necesitamos mucho espacio y tuvimos mucho éxito comercial. Equipamos casi todos los barcos importantes del mundo, ¿no? El Libertad, el Guayas, el Elcano, por supuesto, el Gloria, el Cuauhtémoc, bueno, los conozco todos. Y son buques escuela de las distintas marinas de Argentina, Venezuela, Colombia, España, etcétera, etcétera. Portugal. Este año, con el 500 aniversario, hemos hecho las velas del Sagres y del Cano, los dos países que tuvieron que ver. Y creamos el grupo Diamond. Y cuando fuimos a la primera Copa América en el 92, ya ¿cómo se llama? Los americanos les hacíamos pupa a North Sails, ¿no? Intentaron comprarnos la empresa, llegar a un acuerdo y estuvimos negociando y no llegamos a un acuerdo. Y en la segunda edición, en el 95, habíamos crecido tanto que nosotros les compramos a ellos, las fábricas de Europa, pero nos quedamos con la marca North, era parte del pacto. Entonces pasamos a ser North Sails, pero los dueños de North Sails Europa éramos nosotros, ¿eh? En concreto, pues los Ibi, sus 2 socios, Jens Henrik y yo, los 4. Ahí fuimos fusionándonos y bueno, se llegó ya a una fusión total y hasta hace unos 3 años o 4, 3 yo creo que fue, que se vendió todo el conjunto, que también era Southern Spires de North, bueno, todo el grupo, a un inglés, Peter Dubens, que es el actual dueño, es un fondo de estos grandes, y nos hemos quedado de accionistas pequeños, pero somos parte de la familia, y luego las fábricas, algunas se han cerrado, otras no, la de Galicia todavía sigue operando, hacemos velas muy grandes allí, o
pues, lo que cae, ¿no? Y esta es la historia. Entonces, por eso fuimos pasando de ser competidores y luego vueltas que da la vida. Hace también 4 años, más o menos 5, contratamos a Tony Tio como jefe de ventas. Competidores tremendos. De hecho, durante la pandemia nos hicieron una entrevista a los dos que la gente se divirtió mucho porque no conocía, y es verdad, y colaboramos juntos con Tony Tio y él se integró las vueltas de la vida. O sea, él había sido Nordsales muchísimos años atrás y al final acabamos con la marca Nordsales y con Tony de director comercial del grupo. Y fue así como llegamos a ser Nordsales. Yo sigo siendo todavía el presidente de Nordsales de España, pero bueno, más casi de honorífico que otra cosa. El día a día lo lleva Manolo Lastra. Y bueno, la pandemia ha afectado a todo el grupo, como te puedes imaginar, y bueno, pues sobreviviendo un poco a toda esa situación, pero bien, o sea que por eso, y ya como anécdota cuento, hace 3 años en Cuntis se hizo la mayor vela del mundo, que creo que todavía no se ha superado. ¡Ostras! Para un barco holandés, y la vela tenía casi 3.000 metros cuadrados, una sola vela, una especie de Jenaker. Y para que la gente se dé una idea, el Juan Sebastián Elcano, todas las velas del Elcano juntas son un poco más de 3.000 metros cuadrados. O sea, imagínate una sola vela que sea tan grande como todas las del Elcano juntas. Que son... ¿Qué barco es, Pedro? Es un barco de crucero muy grande, de casi 100 metros de eslora, de 2 palos, quiero recordar. Tenemos la foto allí en la fábrica. Y bueno, tuvimos que doblar la vela en el campo de fútbol. El alcalde nos dio permiso porque no cabía en ningún lado. La vela, siendo de un tejido muy ligero, pesaba casi 1 tonelada. O sea, imagínate, de un tejido muy ligero. Bueno, imagínate lo que son 3.000 metros cuadrados. Que es impresionante, es casi medio campo de fútbol. O sea que, y nada, ahí seguimos. Bueno, pues esto también hará que la gente entienda, ¿no? La frase que he comentado es un poco leyenda, pero que ejemplifica, ¿no? Los 1.000 palos que has tocado. La frase esta de que todo el mundo en la vela española ha trabajado, trabaja o trabajará para Pedro Campos. ¿Tú qué sientes cuando escuchas eso, Pedro? No es cierta, es verdad, y estoy muy contento y orgulloso. Hemos dado trabajo a mucha gente y mucha gente nos ha ayudado a seguir y a superar, porque esto es un toma y daca. Cuando a mí viene Iker o Xavi a darme las gracias, yo se la doy a ellos, porque esto funciona así, o Marina, o cualquiera, ¿no? Es decir, yo les ayudo, por supuesto, y fenomenal, y ellos me ayudan, porque son también sus títulos, y sin sus 7 medallas de oro, y sin los 53 títulos mundiales, pues Telefónica no nos hubiera apoyado durante más de 20 años, por ejemplo, ¿no? O otras muchas empresas. Digo, nuestro principal, ¿no? O recientemente, y hablo de los últimos años, Mapfre, por ejemplo, ¿no? Sí. En Mapfre ya llevamos 2 vueltas al mundo y media, más un récord del Atlántico, que lo patronaba, por cierto, Fernando Chávarri, otro. Y yo estaba en el barco, yo hice el récord a bordo. Sí. Pues, ¿qué te voy a contar, Nacho? Fernando, ¿no? Él ahora ha dejado la vela olímpica y está de director técnico, algo así, en un barco muy grande ruso, un megayate. Sí. Y bueno, hablo con él con cierta frecuencia, y también otro fenómeno, fue el patrón del Telefónica Negro en el año 2008, o sea que también sabe lo que es una vuelta al mundo. Ganaron además la última etapa, que como decía Fernández, oye, yo he ganado la última etapa, he llegado el primero a la meta, a mí que no me cuente los puntos ni historia, pero sí, el barco negro también. Yo todas las veces que navegué las costeras de esa edición, las corrí con el barco negro, ¿sabes? Porque era muy divertido, había como otro ambiente, porque el azul era el prime, ¿sabes? El favorito, donde iban todos los mejores, entre comillas, ¿no? Pero, joder, los del negro, había gente buenísima, hicieron regatas magníficas, ¿no? Fernando también estaba a bordo cuando se hundió el primer barco, en el año 2006, que aquello fue tremendo, ¿no? Y que además el día anterior había muerto un tripulante, el ADN Anro, bueno, una tragedia absoluta que se vivió durísimo y que, bueno, en nuestro caso salimos afortunadamente sin ninguna desgracia personal, pero el chico del ADN Anro, que esta última edición hubo otro, es complicado, la vuelta al mundo es muy peligrosa, y a las velocidades que vas y lo que aprietan los barcos, la seguridad nos preocupa muchísimo. Lo que más, cada vez se inventan más cosas. Una vez tuve una larguísima charla con Iker y luego con Xavi de qué se podría mejorar, con ideas muy buenas, que algunas se aplicarán. Eso es nuestra principal preocupación. Copa América es distinta. Ahí no sé. Bueno, ahora los barcos van tan deprisa que hay que tener cuidado. Ya hubo un accidente con los catamaranes voladores, ¿no? Pero bueno, en teoría es otra cosa. ¿Ves opciones de que España vuelva a Copa América si volviera a Europa? Hombre, nunca sabes, pero necesitarías algún mecenas, algún magnate que tirara del carro, ¿no? Y luego yo creo que tendrían que cambiar e intentar volver a lo que era la nacionalidad de los barcos, que eso era muy vendible, porque era una competencia, como dice el DWI, competencia amistosa entre diversas naciones, ¿no? Una competencia tecnológica y una competencia deportiva, financiera, muchos terrenos. A mí me decía Blair Tuck, ¿sabes? El tripulante de
Sí, sí. de Lo entrevisté Peter también Burley. la semana pasada en el role. Bueno, pues Claire Tuck nos decía, vino con nosotros, como sabéis, en la última Sí, Vuelta al Mundo, a punto de conseguir la triple corona que le llamaban, las sí. Olimpiadas, la Copa América y la Vuelta al Mundo. Tuvo Nadie lo a ha un militar, conseguido en la historia, sí. nadie lo ha conseguido. Pues el que ha estado más cerca ha sido el tripulante del Mazo, ¿sabes? O Y sea que, Jordi Calafat. Porque si el año del azul, bueno, en el siguiente llegáis a ganar, me acuerdo cuando llegamos a Brasil líderes, que luego al final no pudo ser. sí, sí, Si llegáis a el ganar ese 14. año, Jordi Calafat hubiera tenido la triple corona. Pues mira, pues estuvo cerca, porque hasta Sí, Brasil joder. íbamos liderando las 3 primeras etapas, quedamos segundos en las 10, bueno, y luego a partir de ahí, bueno, es igual, fue pasapágina, todo salió mal, cometimos errores seguro y también mala suerte, yo qué sé. Pero no, pero lo que tú me preguntabas Sí, tiene que ser atractiva para patrocinadores, hay que hacer cambios, porque si solo pueden competir los multimillonarios, pues sí, habrá un multimillonario europeo que si es aquí se anime, pero no va a cambiar, básicamente, porque a los que están, a Patricio Bertelli, pues no le debe de afectar mucho, porque ha estado en San Francisco, ha estado en Nueva Zelanda varias veces y ha estado en Valencia también, por supuesto. sí. Para que esto volvieran a haber 15 equipos y lo que fue Valencia, tienen que cambiar muchas cosas. Y no sé si está en el ánimo de Ya. los dueños. A ver qué dice. Otra de las cosas que comentaba en la introducción, o sea, yo no sé si habrá gente no aficionada a la vela que esté aguantando en estos momentos de charla. Yo creo que sí. Además, tengo dos amigos en mente que nos escuchan todas las semanas y que sé que estas charlas les estará encantando. Pero, bueno, lo lógico es que la gran mayoría de la gente que siga escuchándonos, Pedro, pues sea gente que conoce también el mundo de la vela, ¿no? Por las miles de cosas que estamos repasando. Pero es verdad que Claro. la gente que no lo conozca habrá visto tu nombre en la prensa en el último año por la relación que tienes con el jefe, con el rey emérito y con poco iba a decir ayuda, ¿no? O amistad tampoco, porque los que estáis cerca del rey decís siempre que el rey no tiene amigos, ¿no? O sea, simplemente tiene servidores o gente cerca de él o Eso gente... lo decía él mismo. Hmm. Yo se lo he oído decir a él, el rey no debe tener amigos, pero hablaba del rey como cargo. En esta ocasión sí que le has brindado un gran apoyo, ¿no? Antes de, bueno, la complicación que ha tenido, la marcha a Abu Dhabi y tal. Sí que ha estado muy cerca de, digamos, el escenario donde ha sido muy feliz también en los últimos años, que ha sido navegando ahí en Sanjenjo. No, vamos a ver, lo que ha ayudado el rey al deporte español en general y a la vela en particular, y por supuesto a nosotros, no está en los escritos, ¿sabes? O sea, es que da igual. Decían que era además talismán, que cuando iba a haber una final de fútbol, de tenis, de lo que sea, él tiene una amistad con todos los grandes deportistas españoles de Fórmula 1 y tal, siempre se hacía bien. O sea que en ese sentido, gratitud eterna del deporte español, y yo me pongo el primero o el último, según quieras, para agradecérselo, porque es verdad, es verdad. Y la vela, claro, como es su deporte, pues ¿qué te voy a contar? Somos los que más nos hemos podido en ese sentido beneficiar. Todo lo que hemos hablado de la Copa América, de las vueltas al mundo y tal, mi opinión hubiera sido completamente imposible sin su ayuda. Completamente imposible. Y luego, como han salido muy bien, y luego los responsables políticos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, lo que comentábamos, cambio de gobierno y continúa la vuelta al mundo. Él ha ido siempre a Alicante, a Galicia, por supuesto, cuando hablo de vuelta al mundo, ¿no? Copa América, que te voy a contar. En Valencia estuvo varias veces. Lo que sí a mí me gusta mucho es tener la posibilidad, que no es fácil, y el honor de hacerle disfrutar en estos años, cuando él creía que ya no iba a poder volver a navegar, lo que hemos comentado del Campeonato del Mundo de Vancouver. O sea, ese día no se me olvidará nunca. La alegría que tenía como deportista, como persona, y nos lo decía, creo que ha sido el mejor momento probablemente de mi vida deportiva, ¿no? El conseguir un título mundial contra todo pronóstico, lo subrayo, y con 80 años. Es que ¿en qué deporte hay un campeón del mundo absoluto con 80 años? Yo creo que es un récord Guinness, vamos, no se me ocurre, es imposible. Repito, campeón del mundo absoluto, no veterano, no, absoluto. Ahí competía el que quería, y te he nombrado algunos muy ilustres. Copa América, Dennis Conner, Torben Grael con 5 medallas olímpicas, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban allí. Sí, y en ese sentido, él, ya te digo, yo he tenido la ocasión. Yo cuando me preguntan, primero, él es súper discreto, 99% hablamos de vela, de las regatas, tiene siempre un buen humor, un ayudar al equipo, y hablo en el barco, cuando vas mal y cuando vas bien, y en tierra, y con todo esto, fantástico, ¿no? Y yo el único comentario es que ojalá vuelva pronto, porque lo echamos mucho de menos, ¿no? Y ojalá pueda venir y volver a navegar y disfrutar, y que todos los demás problemas ya se arreglen
arreglen y queden atrás cuanto antes. Y en ese sentido no tenemos ningún mérito, porque por cada cosa que hayamos podido hacer por él, y hablo del conjunto de los que estamos ahora navegando cerca, etcétera, etcétera, él ha hecho 10.000 veces más por nosotros, ¿sabes? O sea, que la relación va a ser siempre a su favor, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos ayudar? Pues sobre todo en que hemos conseguido encontrar un tipo de barco, organizar una tripulación y luego, pues ya digo, contra pronóstico, ya el europeo era menos contra pronóstico y en Finlandia ya éramos uno de los favoritos. Pero bueno, nunca ha ocurrido en la historia de la clase, que tiene 100 años de antigüedad, que alguien gane mundial, europeo y mundial, nunca. Y claro, pues con 80 años, repito, tiene un mérito enorme. El barco es durísimo. Los que nos estén escuchando y que no sepan, es un barco que no tiene nada, no tiene motor, no tiene cuarto de baño, no tiene cabina, no tiene nada. Y vas a ras de agua, porque el francobordo, lo que sale el barco por encima del agua, es muy bajo. Cuando vas escorando, vamos, es que vas literalmente dentro del agua. Y a veces tienes que estar 5, 6, hasta 7 horas compitiendo en el barco, porque en Francia, por ejemplo, en el europeo, un día que hubo 3 mangas, desde que soltamos a mar hasta que volvimos, más de 7 horas. Eso tiene un mérito, pero un mérito como persona deportista, al margen de otras cosas. Y eso es algo que yo no me canso de decir porque hay que reconocer. Y luego lo que él ha ayudado, ya no entro en otros niveles porque ahí está la historia y hay opiniones mucho más autorizadas y de todos los partidos políticos, subrayando lo que ha significado su jefatura del Estado todos estos años. Mejor periodo de la historia de España, sin duda, ¿no? Pero yendo a lo deportivo, pues qué bien que se haya reencontrado con su deporte, pudiendo competir al máximo nivel con regatistas de primerísima línea y disfrutando. Y en eso sí, todo lo que hayamos podido hacer, los que estamos ahí con esta flota que se ha creado, el ambiente que tenemos es fantástico. Yo animo a la gente a que venga a ver los campeonatos cuando ya se celebren en septiembre este año o el año que viene, porque es algo muy, muy especial. Y lo otro, pues mira, pues deseando que vuelva. Es lo único que podemos decir. Y ojalá podamos celebrarlo pronto. Él como está bien. Supongo que él como siempre llamará, preguntará, ¿no? Dirá, o sea, con la última Copa América estoy convencido de que ha estado viéndola. ¿Cómo lo ves? No, él tiene un espíritu increíble. Yo no le veo, Ya, le oigo, pero la voz es de una persona animada. Hablamos de barcos, de la Copa América, hemos hablado, a veces la estábamos viendo en paralelo. Y oye, pero ¿qué hace este Pedro? Y tal, no, pues es que, o sea, en eso pues ha seguido todo lo que es el mundo de la vela, sobre todo lo que nos afecta directamente, ¿no? Y en concreto la Copa América, pero es que él siempre así, hace muchos años, pues ¿cuándo fue? En la primera edición en San Francisco, después de la regata del catamarán contra el trimarán en Valencia. Sí. 2010 sería por ahí, o 12, sí. No me acuerdo la fecha, hay que contar para atrás. Y me acuerdo que a mí me habían invitado de Televisión Española a comentar la regata, a ser de comentarista, ¿no? Y siempre me llamaba para, oye, ¿y cómo ha ido y tal? Cuando no lo había podido ver o cosas así. O qué opinas si lo había visto, ¿no? Y bueno, pues lo comentábamos. Y una de las pruebas ya finales a él lo operaban de una de las caderas, una operación importante. Y nada, bueno, pues nada, que lo operaban por la tarde, ¿no? Y ya me despedí el día anterior, bueno, pues ya para cuando podamos volver a hablar, ¿no? Y allá me voy para televisión, no se me olvidará. Y cuando termina, suena el teléfono, hablo por el desfase horario, eran las 12 de la noche o la 1, ¿no? Sí. Porque San Francisco. Bueno, y era él. Y digo, pero señor, pero no se operaban, ¿no? Me dice, sí, pero esta tarde. Yo me quedé, digo, madre mía. O sea, que en ese sentido, porque el pobre, pues como sabéis todos, ha tenido muchas operaciones y bueno, pues las ha llevado fantásticamente bien y siempre con un espíritu de empujar, de animar, de ayudar, que tiene un mérito, en mi opinión, grandísimo, ya como persona, aparte de todo. Y como regatista, pues ¿qué te voy a contar? Campeón del mundo, campeón de Europa y campeón del mundo. O sea, algo, hace un año y medio, echamos la cuenta, en 12 meses habíamos ganado la Copa de España, el Campeonato de España, la Copa del Rey, el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. ¿Qué te parece? Con el bribón. Porque por las fechas, como el europeo fue tarde y el mundial fue pronto, nos encajaban justo en 12 meses. Fue el año que fuimos a Copa del Rey, que recordarás con los 6 metros. Sí. Que él, al final no pudo venir, pero bueno, corrimos la Copa del Rey, que fue también una experiencia. No están diseñados para ese tipo de mar. La verdad, sufrían mucho, sobre todo en la segunda regata con la ola corta esta del Mediterráneo. Pero bueno, lo pasamos estupendamente, el barco iba como un tiro, ganamos, pues bueno, y fuimos 16 barcos, yo creo, 8 y 8, modernos y clásicos, y a mí me hubiera encantado que al final no pudo venir, tuvo un problema con una de las muñecas que se la había, bueno, no sé, un lío de esto. Y bueno, porque, bueno, pues volver a la Copa, que él llevaba ya muchos años sin navegarla, pero en fin, eso pues podría volver a ocurrir perfectamente. Si todo se recupera, pues ¿por qué no? Volver un año de invitados a la Copa del Rey, ojalá. Oye, Pedro, ¿y te ha dado mucho la coña, la paliza,
la prensa por este asunto, por la cercanía que has tenido tú con el jefe en este último año? O sea, ¿has tenido algún momento complicado que te hayan ido a buscar ahí a Sanchecho? Porque ya sabes cómo funciona aquí este tipo de prensa. O sea, ¿has tenido algún problema o Sí, alguna no, situación rara por tengo eso? que decir que no, Vale. que en general, abrumadoramente, han sido muy correctos, respetuosos, han entendido cuando les he dicho yo esto no lo quiero comentar o no lo puedo comentar, o no lo sé, que es la mayoría Ya. de las veces, porque es cierto que no hablamos de ese tema, y menos por teléfono, o sea, que no tenemos ninguna información. O sea, algún periodista le he dicho, oye, llamadme a mí cuando sepáis algo, porque lo vais a saber antes que yo. Es verdad, la famosa nota que hizo y eso que vino a casa, como todo el mundo sabe, en Sanjenjo, para luego coger el avión en Santiago, pero él cuando salió la carta el lunes enteró todo el mundo antes de nosotros, de que no, de que se había ido, de nosotros se despidió. Él casi siempre en vacaciones se va por ahí, ¿no? Desde hace muchísimos años, con lo cual no era ninguna cosa rara que el 2 de agosto se fuera. Y luego no, ya nos enteramos el lunes que no era solo eso. Claro, bueno, lo que se publicó y lo que hay. Pero no, tengo que decir que en general, vamos, no, bueno, sí, ha habido, pero vamos, a mí no me afectó directamente. Se han publicado verdaderas tonterías, ¿no? Ya. Y solo voy a mencionar una, que recibía en un camarote del Real Club Náutico de Asensio. Y me llamaron de un programa, la que me llamó, no me acuerdo si era Susana Grison, que es muy correcta y muy simpática, y además yo ya había pensado contestar con humor. Digo, esto no hay por dónde cogerlo. Y me dice, oye, pero que sea, porque salió en los telediarios, la gente aquí dice cualquier cosa y lo pone. Y me dice, oye, sí, y digo, sí, tenemos, efectivamente, el camarote de los hermanos Mar, lo tenemos reservado para él, y claro, ya se empezó a reír, estaba con otros contertulios y tal. Y le dije, sí, digo, no, el único fallo era una chica, la periodista, que había publicado semejante majadería. Y digo, lo único que debía haberlo hecho público el 28 de diciembre y todos lo hubieran entendido. Así, ya en la carcajada final y ya me dejaron por imposible. Mira, en España yo solo he conocido 2 clubs que tuvieran camarotes, el Real Club Náutico Barcelona y el de Palma. Ninguno los tiene ya. Barcelona no sé si conserva uno. Es un zulo. O sea, yo he dormido ahí. Una habitación, en el caso de Barcelona sin baño, quiero recordar, y en el caso de Palma tenía un mini ducha, hacía un calor que te morías porque no tenía aire acondicionado, pero una habitación, ¿cómo va a estar el jefe en una habitación? Bueno, además Sanjenjo no ha tenido jamás camarotes, o sea, es todo un puro disparate. De esas se han publicado algunas, majaderías, mentiras, algunas malintencionadas, otras, oiga, moléstese en marcar el número, llame al Real Club Náutico Sanjenjo y pregunte si tienen camarotes libres para el fin de semana. Quiero decir, es que, vamos, lo cuento aquí y nos reímos porque es un puro disparate, ¿no? Pero no, a tu pregunta tengo que reconocer que no ha sido para nada incómodo, ni la gente se ha pasado nada, y cuando le has dicho que no, pues lo han entendido perfectamente y han publicado muchas cosas que obviamente sí que podemos contar, claro, y esas encantadas, con las que te estoy yo contando ahora. Pues Pedro, te tengo que comunicar que hemos batido el récord en las entrevistas del Role. Lo tenía hasta ahora con Perico Sardina, que era hora y 40 minutos creo, y nosotros estamos a punto de rozar las 2, pero creo que ha valido la pena. O sea, no voy a decir que se me ha hecho corto, pero vamos, seguiría tirando temas aquí hasta que se nos hiciera de noche. Yo creo que ya voy a parar de abusar de tu buena voluntad, porque creo que la gente hoy sí que se habrá podido hacer una buena, o llevar su propia imagen de quién es, quién ha sido Pedro Campos y de las muchas cosas que seguro que todavía te quedan por delante. No, y como siempre el problema es que seguro que te has olvidado de alguien importante, que no sé qué, porque es imposible, claro, tantos años con tantos frentes abiertos y tantas aventuras, historias, bueno, de las que hemos hablado, algunas de ellas darían para una entrevista de 2 horas solo eso. O sea, el cómo fuimos a la primera Copa América, qué pasó allí, cómo estuvimos a punto de tener que... Bueno, ya te digo, para 2 horas sin ningún problema. Ya no te digo si reúnes a un grupo de los que estuvimos en aquel momento, cada uno con su parte de la historia. Bueno, increíble. Pero bueno, las cosas yo creo que 2 horas ya está bien y no hay que aburrir al personal más, y si alguno ha aguantado tanto, pues enhorabuena. Pues de verdad, Pedro, todo mi agradecimiento, que sepas que aquí en el Role tienes tu casa, en esta particular travesía que hemos iniciado por los mares internauticos, y que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Fenomenal. Pues oye, que muchas gracias y nada, cualquier cosa, pues ya sabes dónde estamos. Fenomenal, Pedro. Un abrazo y muchas gracias. A ti, un abrazo, Nacho.